Suscríbete a la Panterita. Bastante bien, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, hoy se resuelve el tema del descenso, ¿verdad? Sí. El segundo descenso. El acompañante Reci. ¿Hay morbosidad? No. ¿Eh? ¿Vos sabés que No, no? por los Ni siquiera hay protagonistas. incentivo, hablamos de este año. ¿Te acuerdas cuando lleva... Bueno, de hecho no había incentivo que pudiera cambiar el curso de la definición del Ahora, campeón, ¿verdad? Pero... lo que hay es que muchos, pero es una razón comprensible, que muchos jugadores de Libertad no van a estar, ¿verdad? Claro, pero tener a la También inversa, Triniense. tener la inversa no es Triniense. triniense. O sea, acá se da la, Los dos finalistas. la Sí. particularidad que los jueces que no juegan por nada para este momento, más allá de ese margen que Triniense, si se da una combinación hasta puede ser el Paraguay 3 y cederle el cupo que ya tiene asegurado por la Copa Paraguaya Nacional. Es recontra comprensible que tanto Libertad como Triniense coloquen equipos suplentes porque ellos van a jugar la final ya este fin de semana. Entonces yo creo que baja un poco el tema de lo que planteaba de la morbosidad. Hugo Vigray, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno, querido? ¿Cómo andamos? Saludos Bien, para vos, bien. tus compañeros y la audiencia también. Bueno, colega y caracterizado hincha del Olimpia, Hugo, ¿qué pensás de... Primero, la primera consulta, ¿qué pensás del momento institucional del Olimpia? Y la verdad que estoy muy dolido, como todo olimpista, ¿verdad? Por la situación en la que estamos. Un equipo de media tabla que no va a participar en Copa Libertadores el año que viene, con numerosas deudas, con crisis cada vez más grandes, más complicadas de salvar. La situación es muy penosa para nosotros los olimpistas, ¿verdad? Pero somos olimpistas y por lo tanto tenemos siempre el optimismo, más que la esperanza, el optimismo de que este tipo de cosas hay que revertirlas. Ya pasamos muchas veces por esto y no va a ser la última vez. Así que a ponerle pecho y a tratar de sacar un 2024 aventuroso. ¿Esta es la crisis más importante que vos recuerdes por lo menos? No. Ustedes se acordarán cuando Osvaldo se retiró 2003, 2004, que le dejó al querido Oscar Vicente la conducción y vinieron los problemas con Rodrigo López, Orteman y todo eso. Que ¿se acuerdan de todas esas crisis? O sea, nosotros tuvimos muchas crisis en los últimos años, ¿verdad? Julio César Cáceres mismo, ¿verdad? Que fue fichado por Nacional para poder ser vendido después a un club de Francia. O sea, nosotros tuvimos numerosísimas crisis. Yo me asocié por primera vez al Olimpia en 1979, cuando también jugaba el fútbol en el Olimpia, algo que ustedes seguramente no sabían, ¿verdad? Pero yo hice la escuela de fútbol precadete y cadete en el Olimpia, bajo la conducción del profesor Morín, en aquel tiempo, ¿verdad? Ya era socio por entonces, después ganamos 6 años continuados el campeonato, y vinieron muchas crisis igual, ¿verdad? Pero se manejaba todo dentro de un marco institucional. Ustedes son jóvenes, algunos de ustedes son más jóvenes que yo, entonces a lo mejor no recuerdan que siempre tuvimos problemas para pagar salario, para pagar premios y todo ese tipo de cosas, pero había un pacto interno que las cosas no se hablaban afuera, ¿verdad? Entonces parecía que estaba todo normal, sin embargo, pasamos numerosísimas crisis. Pregúntenle a Osvaldo. Osvaldo era el que tenía un pacto de honor con el plantel, y esas cosas no se hablaban afuera, ¿verdad? Que es lo que me parece a mí lo más grotesco que está ocurriendo hoy con la propia contribución de dirigentes, ¿verdad? Eso es muy penoso. ¿No estás de acuerdo con el comunicado de los vitalicios de ayer? No estoy de acuerdo. Empecemos por el castellano, pésimamente redactado, con la disculpa del caso de quien lo haya redactado ahora. Pero hablar en esos términos, de decir que jugadores que solo aman la plata, Dios mío, un recurso, digamos, de redacción absolutamente básico, elemental. Y por otro lado, las formas. Primero, ¿por qué sacar un comunicado? Está bien, querían darle un apoyo al presidente Cardona, me parece muy bien, pero hubieran hecho un comunicado un poco más inteligente. Van a decir, ¿quién soy yo para hablar de eso? Y van a tener razón
lo que quieran decir. Pero me permito decirle que yo soy asesor de comunicación y sobre todo asesor de comunicación institucional. Institucionalmente lo que hicieron los socios activos y entre ellos muchos de mis amigos ha sido penoso, lamentable. Pero fuera de lo de la redacción, ¿el espíritu de la nota misma te parece que no es la correcta? No, no es la correcta. Yo creo que se hubiera sintetizado con que digan que apoyan la decisión de la institución en el despido de los jugadores, pero sin entrar a hablar de esos detalles que ni siquiera sé si son ciertos, ¿verdad? Eso de que Silva fumaba en el camarín, que ya lo disparó el propio Balota, que me parece que Balota no contribuye en nada con ese tipo de cuestiones que debieran ser manejadas por una ética. No hablo luego de código, porque la mafia maneja códigos, ¿verdad? Yo hablo de ética, de una ética institucional. Ese tipo de cosas no deberían salir afuera. ¿Y por qué? Y si eso es cierto, ¿qué dice Chiqui ante eso? A Chiqui se le preguntó si es cierto o no es cierto. Ustedes que son periodistas, ustedes le preguntaron a Chiqui, porque si Chiqui permitió, y lo digo con todo el mayor de los respetos y el cariño que le tenemos a Chiqui Arce, si Chiqui permitió eso en el camarín, ¿por qué no tomó cartas en el asunto? ¿Verdad? No puede ser que un dirigente salga a decir esas cosas, que está bien que se la digan adentro y que adentro se solucionen, ¿verdad? O sea, por un lado, primero, yo también soy agradecido con los futbolistas y creo que todos están pasando por una mala racha, no solo los que se fueron. Ahora sí, hay que cortar cabeza para demostrar que se está haciendo algo, seguramente, ¿verdad? Bueno, les tocó a ellos, ¿verdad? Pero debieron arreglar para empezar al finalizar el campeonato y no ahora, para permitir qué cosa, que el despido de estos futbolistas influya en el ánimo del resto del plantel. O ustedes que están sentados ahí en una mesa, yo les pregunto, hoy le despiden a uno de ustedes, ¿cómo se siente el resto? Ese tipo de cosas influyen anímicamente en cualquier equipo que trabaja cohesionadamente, ¿verdad? Y hay que saber manejarlas, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con que cualquier institución tome las determinaciones que sean necesarias para corregir un rumbo, ¿verdad? Pero en este caso creo que se equivocaron en el tiempo, en las formas, y coadyuvado por un grupo de hinchas fanáticos a quienes respeto, pero que han emitido un comunicado que nos deja en una situación penosa en términos de la comunicación institucional. Llegaste a mencionar en el hincha opina que habíamos tenido acá al aire la injerencia de la barra en el Olimpia, Hugo. ¿Hoy juega un papel más preponderante de tiempos anteriores o juega un papel importante ahora? No, para nada. No, la barra llegó a entrar con revólver no sé si en la concentración, pero por lo menos en la Villa Olimpia. Hay tiempo, hoy los tiempos con la barra son mucho más llevaderos desde mi punto de vista. La barra siempre va a tener una influencia porque son numerosos, muchos de ellos son hinchas socios altivos, ¿verdad? Que tienen voz y voto también, se pueden volcar una elección como ha ocurrido en el pasado, ¿verdad? Pero tiene su derecho a expresarse, ¿verdad? Por las vías que corresponden. Yo penosamente no he participado en las últimas asambleas porque lamentablemente siempre me entero tarde y no son horarios muy apropiados para los hinchas que trabajamos, ¿verdad? Los horarios que suelen elegir para las asambleas, ¿verdad? Tú tendrás sus razones y sus modos de seleccionar las fechas de las asambleas, pero nos priva a la gente que tenemos que cumplir con horarios laborales y ese tipo de cosas de poder asistir. Entonces no puedo ir a decir esto que estoy diciendo ahora y lo hago solamente para no rehusarme debido a que ya utilicé mis redes sociales para hablar sobre esto y estoy seguro que ustedes me están llamando por eso, ¿verdad? Sí. En el momento que uno hace pública una opinión entre las redes sociales, debe hacerse cargo. Y esto que estoy diciendo es mi manera de pensar. ¿Quién soy yo? Apenas un socio reactivado desde el 2004, porque yo le conté que me asocié en el 79, todavía no soy vitalicio, porque dejé de pagar muchos años, ¿verdad? Dejé luego de irme al fútbol por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que desde el 2003, 2004, creo que cuando sentí que el club necesitaba de vuelta el respaldo de todos sus socios, volví a integrarme con
con mucha vehemencia. Y hablo con esta vehemencia porque estoy dolido de la situación, ¿verdad? Perdón, Hugo, porque yo entendí mal o me mal expresé. Vos lo que dijiste que son decisiones que parecen de barra brava. No es que la barra toma decisiones en el Olimpia. Yo me refiero al tema, cuando parecen de barra brava me refiero a lo que hace Balota, por ejemplo, ¿verdad? A Recanate se le perdonó eso en su momento, porque ustedes recuerdan que con Recanate tuvimos muchísimos líos institucionales. Se peleó con todo el mundo, pero después aprendió a última hora aprendió, ¿verdad? La política institucional de cualquier organización tiene que llevarse por cánones que deben ser respetados a rajatabla. Incluso, miren lo que les decía, incluso para las declaraciones. No es que Bruno Pon le llama a un dirigente X y el dirigente X va a decir lo que se le antoja así, forma parte de la comisión directiva. En la comisión directiva se tiene que tomar la decisión de quién va a hablar sobre qué temas. Eso es así en cualquier comunicación institucional. Fíjense ustedes, cuando el presidente Santiago Peña, y también lo sucedió en la época de Lugo, en la época de Carte, en la época de Federico, cuando hay una reunión de gabinete, se elige un vocero. Y ese vocero tiene el speech que se debe utilizar y sale a hablar ese speech. Y no se permite otra vocería porque puede haber confusiones, ¿verdad? Eso no quiere decir que nadie tiene derecho a hablar. Todos tenemos derecho a hablar. Pero tiene que hacer la aclaración que está hablando de una óptica, de una visión personal y no en nombre de la directiva. Pero cuando salen a hablar estos que hablan hoy, bueno, en realidad el que habla es Balota, ¿verdad? Balota es así, hace años que es así, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de la institución se deberían tomar algunas decisiones sobre estas cuestiones que tienen que ver con la vocería. Creo que es muy clara mi posición, es muy clara mi visión, hablo desde el punto de vista de la vocería en este caso, y como hincha y como socio que paga su cuota al año, ¿verdad? Que está al día, ¿verdad? Tengo derecho a opinar sobre la forma en que estos futbolistas fueron despedidos. Más allá de que yo aprovecho este espacio que ustedes me dan y le digo a los 3 que se fueron que estoy muy agradecido con ellos por el buen tiempo que nos han hecho pasar y que penosamente, bueno, se ha cumplido un ciclo, se tiene que ir, lo siento, ok, vamos a respetar la decisión de la directiva, pero vamos a seguir criticando las formas. ¿Crees que en el modo del cómo se fueron se equivocó Cardona? Mire, hay algo que nunca dije, pero voy a aprovechar ahora y le voy a decir. Yo tengo observaciones que hacer con la directiva, que son mis observaciones personales, pero me estás preguntando de una manera directa y no le puedo sacar el cuerpo a la jeringa. El señor Cardona es amigo mío. Yo he trabajado con él me conoce, él sabe estas cosas que yo estoy diciendo en términos de comunicación institucional. No es que lo respeto, lo quiero muchísimo a Miki Cardona. Lo quiero y creo que me considero su amigo, ¿verdad? De manera que si yo tengo algo que decirle, en algún momento vuelvo a hablar con él, porque en otros momentos hemos hablado muy permanentemente, casi de manera diaria, hasta hace algunos años, ¿verdad? Pero por otros asuntos que no tienen nada que ver con el Olimpia. Y cuando él agarró la rienda del Olimpia, ustedes saben que el Olimpia es 24 horas, no tenés tiempo de descanso, entonces nuestra comunicación ha sido menos fluida, ¿verdad? Pero si le tengo algo que decir a él, se lo voy a decir a él. De todos modos, hablo en general de la directiva, las decisiones que ha tomado, creo que han sido inapropiadas en el momento, ¿verdad? Y la comunicación que se generó después también es inapropiada, y en la que entraron a coadyuvar los socios vitalicios, a quienes reitero, respeto y mucho, ellos son mis amigos y les tengo mucho cariño. No, claro, acá me parece que es un debate, es que cada uno exponga su visión y respetar, ¿verdad? Cada uno, así como nosotros lo escuchamos ayer a Jorge Olmedo, Masi, Frutos, cada quien tiene su opinión definitivamente, y acá hay que saber debatir, aprender a debatir. Federico, Dani, Ariel, Fabio, el querido Hugo Vigray está con nosotros en línea. Yo le quiero hacer una pregunta a Hugo, primero saludarlo. Hugo, hablando de tu club, Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Vi la otra vez que antes de Libertad pusiste un acto de masoquismo, más o menos ir a ver a Olimpia ahora, y mañana estaré ahí. Y me acuerdo como decir que estuviste mucho, porque te veíamos cuando no iba nadie a la cancha, muchos partidos en la época de Pacielo, y
Nobel Subizarreta, que fue muy brava, fue larga. ¿Pensás que esto puede ser largo también o no? Sí, puede ser largo. Primero, ¿quién se anima a agarrar la conducción en este momento? Yo creo que Miki no está en condiciones de irse. Él tiene que mantener el timón, ¿verdad? Si necesita ayuda, bueno, que nos llame. Yo estoy a disposición siempre. Ustedes me vieron cerca siempre de los directivos, ¿verdad? Cuando hay que apoyar, ¿verdad? Cuando yo opino que es un masoquismo ir a ver los partidos, es una opinión de hincha. Sí. Porque como dice la propia canción de la hinchada, el fútbol es un sentimiento, no puedo parar, ¿verdad? Es un sentimiento, ¿verdad? Pero en algún momento, sobre todo cuando estamos hablando en términos institucionales, tenemos que dejar el sentimiento de lado y actuar cerebralmente. Yo, a diferencia de muchos olimpistas que entran a cañonearle a los directivos, yo quiero decir algo que se lo dije personalmente a mi amigo el doctor Oscar Pacielo. A Oscar Pacielo, ustedes se acordarán aquel partido que le ganamos a Cerro 2-1 o 2-0, creo que uno de los goles de Caballero y el otro del Toro Acuña en Ciudad del Este, después de una sequía de no sé cuántos años. En ese partido, en la cancha del 6 de febrero, yo le vi a Oscar Pacielo llevar la pelota como utilero. Señores, nuestra situación ha sido penosa muchas veces y los directivos han tenido que hacer eso. Además, no le perdonaban el hecho de que no hemos sido campeones, pero ustedes que manejan las estadísticas, revisen a cuántos puntos del puntero quedó Olimpia con Del Mas, ¿verdad? La gente ve solamente lo malo y no aplaude lo bueno. Yo quiero ser equilibrado en ese asunto y decir las cosas que se han hecho bien y obviamente manifestar mi posición como hincha o como socio cuando corresponda, ¿verdad? Hemos campeado todos esos momentos, Federico, y creo que estamos de vuelta a las puertas, porque las crisis, como dicen los chinos, las crisis tienen que generar también una oportunidad. Y el que sale venturoso de una crisis es casi siempre porque ha hecho bien las cosas en términos de comunicación. Revisen, tienen Google, tienen Internet, pero la crisis es una oportunidad y el que campea bien una crisis es porque ha sabido manejar la comunicación. Lo único que vos haces al hacer lo que hicieron los dirigentes y los socios ayer con su comunicado, los socios vitalicios y socios antiguos, es profundizar la crisis. Esa no es la manera correcta. Ariel, Hugo, ¿y cómo se sale de esta situación? ¿Crees que se armó una tormenta sin necesidad? ¿Que se armó una suerte de crisis? Sí, es una crisis. Por ahí hasta por la calentura y porque estamos hablando de que el fútbol es un sentimiento, a lo mejor, como diría mi amigo Adolfo Guerrero, estamos haciendo un tsunami en una palangana, ¿verdad? Es cuestión de ver un poco, porque resulta ser que cuando no sabemos qué hacer, como decía Séneca, ¿verdad? Cuando el capitán está desorientado, hasta los vientos le son desfavorables, ¿verdad? Entonces, bueno, no es así exactamente la frase de Séneca, esta ya es una frase cambiada, pero porque Séneca decía que el que sabe a dónde quiere ir, hasta los vientos le son favorables, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ver un poco cómo está el asunto. Primero, hay una deuda impaga, tenemos una sanción de FIFA, y por lo que le leí al presidente, creo que es $2,5 millones, no es que uno tenga en el bolsillo eso tan fácil y ponerla, ¿verdad? Pero los socios hemos ofrecido varias ventanas de solución y no hemos sido escuchados, ¿verdad? Gente que se comprometa, yo no sé si los estatutos no lo permiten, no recuerdo esa parte de los estatutos, ¿verdad? Pero estamos en condiciones de enfrentar todos juntos esta cuestión, ¿verdad? Yo reitero que también estoy a disposición, si me llegan a llamar, yo estoy, ¿verdad? Para lo que sea, y el presidente lo sabe. Hincha tiene que saber que yo jamás he cobrado un mango por las veces que me han pedido para poner una voz en el club. Las presentaciones que dicen in situ, tampoco. Yo soy un olimpista a todo terreno y a toda hora, como cualquier olimpista de bien, ¿verdad? Entonces pueden contar con todos nosotros los que tenemos el corazón franjeado y las ganas de sacar adelante nuestro club. Pueden contar con nosotros, ¿verdad? Así que yo creo que se puede salir de esta manera. Primero, pagando la deuda, ¿verdad? Veamos cómo conseguimos la plata y después tratar de calmar un poco la agua para manejarlo en un territorio institucionalmente mucho más, digamos, saludable. ¿Estás de acuerdo con la salida de los jugadores propiamente? De Silva, Tito Torres, Otálvaro, que lo van a prestar a Paiva, que se va a Romaña por una cuestión de que iría a otro equipo estadounidense. La verdad que yo ahí quiero opinar un poco como hincha, ¿verdad? Ustedes habrán visto
porque nos seguimos todo lo que estamos hablando en este momento, nos seguimos en las redes, ¿verdad? Yo muchas veces le defendí a Tito, por ejemplo, ¿verdad? Tito es un chico que tiene, no sé por qué extraña razón, al 60%, por no decir el 50% y quedarme en la mitad nomás, pues, posiblemente el 60% de desaprobación de los hinchas, posiblemente por su pasado cerrista. Pero yo no me voy a olvidar nunca que asesinada a su esposa en el concierto aquel en San Bernardino, él prácticamente el día en que la enterró, pidió ir a entrenar. Ese tipo de cosas, y haberle visto a los hijos de Tito, y me afecta mucho emocionalmente lo que estoy diciendo, haberle visto a los hijos de Tito, cuidado por Richard Ortiz, otro, en una foto que alguien tomó desde la muralla de la Villa Olimpia, donde los jugadores se ofrecieron a contener emocionalmente ese momento que estaba pasando Tito, ¿verdad? Y todo lo que hizo después, la gente se olvida que él abrió el camino de la victoria ante el Flamengo, por ejemplo. Todo el mundo se acuerda de Bruera, genial, fantástico el tercer gol, clasificamos. El primer gol, ¿quién lo hizo? Tito, ¿verdad? Después le culpa por una pelota que erró. ¿Quién no erró? Freddy, por favor, Freddy Vareiro. Si Freddy Vareiro hubiera embocado ese que tuvimos en frente al área en el 2013, a lo mejor la diferencia de hacerle 3 goles y ya el Mineiro no nos alcanzaba. Todos nos equivocamos en algún momento, ¿verdad? Entonces yo esta respuesta la doy desde los afectos. Estoy agradecido con Silva, estoy agradecido con Otálvaro, voy a recordar de por vida su grande centro con derecha o con izquierda, y Tito por todo lo que le dio al club. Si bien es cierto, otro tiempo, el tiempo que le costó a Ever Almeida, donde para ganar un campeonato tenía que haber ganado el Apertura y el Clausura, ¿verdad? Hoy Tito le iguala en cantidad de trofeos a nada menos que Ever Almeida en trofeos locales, estamos hablando. 11 tiene Tito, de los cuales 9 con el Olimpia. ¿Cómo no vas a estar agradecido? ¿Cómo no vas a sentir? Pues yo no soy, como dice eso, hincha de jugadores. Yo tengo afecto por todos los jugadores que han pasado por Olimpia, y algunos me habré ido de ahí desde la preferencia o desde la gradería, le habré gritado a más de uno porque reitero, esto es emoción, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre voy a agradecer, como ya dije, también de los directivos, de los propios Oscar Parcielo, de Del Mar, de todos los que vinieron después, ¿verdad? Mi querido Oscar Vicente, ¿verdad? Siempre voy a estar agradecido con todos los que agarraron la bandera franqueada y la llevaron a un sitial de preponderancia, ya sea o ganando campeonato o haciéndola respetar. Hugo, Chiqui Arce, ¿te parece que está bien que continúe como técnico del club? Hay una frase que dijo alguna vez el gran maestro Luis Alberto Cubilla. No se pueden haber olvidado de saber jugar al fútbol, ni los jugadores ni Chiqui, ¿verdad? Chiqui es un gran técnico, es entre los paraguayos posiblemente uno de los que tiene mayor crédito para llevar adelante a un equipo. Algo está pasando que él no encontró el equipo, no encontró la forma de plantearse. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a perder otra vez contra Libertad con las 2 lesiones penosas que sufrieron Richard Ortiz primero y después Ramón Martínez, ¿verdad? Que se lesionaron y nos quedamos con 2 hombres clave apenas empezado el partido y perdimos mal ese partido, para el olvido. Pero ustedes se acuerdan, ustedes son periodistas y son los que hacen las notas todo el tiempo, ¿verdad? Una fecha antes, y que dijo, claro que somos ¿cómo era que se dice cuando uno somos candidatos al título? Porque ganamos 3 partidos al hilo jugando bien, ¿verdad? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Empezamos a perder y no pudimos levantar más cabeza. Entonces hay una cuestión anímica, hay una cuestión psicológica, y todos esos factores sabemos demasiado bien. Estamos hablando de oído sobre mojado, todos sabemos eso, ¿verdad? Hay cosas que solucionar y no sé cuáles son, pero estoy seguro que ninguno de los jugadores que están en el plantel hoy, y mucho menos Chiqui, se olvidaron de saber jugar al fútbol. Yo le sigo dando mi crédito a Chiqui Arce desde mi posición de socio, de hincha fanático del club, así que confío en que él pueda encontrar el camino adecuado para llevar al Olimpia a los sitiales de los que nunca debió bajar. Dani, Fabio. A mi caso, saludarle y
Celebrar porque en el sentido de escuchar a una persona pensante, sabiendo diferenciar y meterse en el rol del hincha, del que analiza, de su profesión, además de la dicción y el tono que tiene Hugo, así que el saludo y mi respeto. También me adhiero el saludo y respeto para don Hugo. Un saludo, don Hugo. Gracias, Hugo, por atendernos. Un fuerte abrazo, muy amable. Un abrazo para todos, muchas gracias y saludos a la audiencia. Gracias. Hugo Vigray, reconocido hincha del Olimpia. Dejó varios títulos, y a lo mejor es el sentimiento de algunos hinchas del Olimpia y de otros no, ¿verdad? Algunos se sentirán representados con lo que él dice y otros no, ¿verdad? Pero yo creo está en contra del comunicado, no solamente del comunicado, sino que pero con la literatura misma, inclusive ni que habla del contenido, ¿verdad? No, pero yo por eso decía, más que preguntas, porque acá es muy importante cuando alguien dice, en esto yo estoy opinando como hincha, en esto yo estoy opinando como, por ejemplo, cuando Silva dice, y me lo hubieran hecho saber, digo, espera, lo decís como jugador empleado, cuando Balota dice, no, pero él es el que ha fumado, ¿lo decís como vicepresidente o lo decís como un...? Entonces, yo creo que ha de haber muchos olimpistas que se sienten representados, más allá que después que no, pero esa parte cuando habló de Arce, de Torres o de... Capaz diga que no, pero un poco de sensatez nomás, donde lo que pasa es que en lo que se consume, y Hugo mismo recordaba el tema de las redes, o sea, no son espacios para la sensatez, es un espacio de antagonizar y polarizar todo, o sea, si vos decís que estás en contra del comunicado, los que firmaron son los peores, y vos decís si estás a favor del comunicado, que vos estás apañando entonces esto. Entonces yo creo que se generó una crisis, por eso decía Olimpia, si hace una semana se podía debatir si había hecho bien o mal, creo que hoy ya ni los más fervientes defensores de aquella decisión pueden sostener de que fue una decisión correcta. No el hecho, sino el cuándo y la forma. Yo sigo diciendo con respecto a lo que pasó, ¿verdad? Un desgaste innecesario para entrar en esta, de ahorrarse esta crisis, porque esta crisis no se producía, si es que está bien, es una decisión técnica, ya no lo iba a tener en cuenta Chique, ya todo el mundo rumoreaba que se iban a ir estos jugadores, porque era categórico que se iban a ir a fin de temporada. Estos tres jugadores, aquí hablábamos siempre y coincidíamos en nuestras listas de jugadores que tenían que irse al Olimpia, y estaban los tres prácticamente. Entonces me parece que se hubiera evitado todo esto esperando la última fecha, más allá que no se le tenga en cuenta para estos partidos, que todos sepan, ¿verdad?, en el ambiente, pero que Olimpia le dé la despedida oficial al término del campeonato. Eso fue lo que me parece fue el error más trascendental de lo que pasó aquí con la directiva actual, con respecto al caso de los tres. Tenemos una nota exclusiva con Derlis González y con Saúl Salcedo. El caso de Derlis González es muy interesante porque habla de su lesión, recuperación y el tema Olimpia Flamengo, aquella decisión tomada de que él juegue el partido. Y la salida de algunos compañeros. La salida de algunos compañeros. Pero mira que reconoció que se apuró. En el regreso. No, el tema de su lesión, de esforzar un poco, ¿verdad? Sí. Pero él mismo capaz, yo me apuré, dijo. Cerramos con la CTV. Y bueno, me parece que entonces él mismo, o sea, no es que responsabiliza a otros, ¿verdad? No es cuerpo médico, técnico. Y no, pero también supongo la responsabilidad del cuerpo técnico tiene que saber cómo está un jugador, ¿verdad? Chiqui dio a entender eso cuando le preguntaban si se iba a Brasil Derlis, y decía él sí, va a ir a ver un poquito, porque de alguna u otra manera también nosotros, no dijo apuramos, pero dijo que lo tuvieron que utilizar sí o sí para esos partidos importantes que tenía Olimpia. Él dice que ya no siente dolor, pero que las sensaciones que tiene no son normales en relación, digamos, a la pierna sana. Es que se notaba en los partidos que jugó. Esas pelotas divididas donde él no metía tanto la pierna, dudaba. Entonces, en resumen, es que la recuperación aún no está el 100%. Esa es la realidad. Fíjate que fue otra lesión, fue aún más grave, pero en el mismo partido se rompió Hugo Martínez, que hoy probablemente tenga minutos, o sea, para dimensionar el tiempo entre aquel partido contra Fluminense en la ida, mediados de agosto, y Hugo Martínez, porque los dos se lesionan en el mismo partido, lesiones diferentes, porque
se había, entre comillas, no digo hasta celebrado porque estamos hablando de una grave lesión, pero hubo un alivio importante cuando se confirmaba que no eran los cruzados lo de Derlis, a diferencia de lo de Hugo Martínez, que hoy uno veía que aparece en el flyer de Libertad para tener minutos en el partido de esta noche, y lo de Derlis, repito, ya pasaron 3 meses de su retorno. Vamos a Edgar, y ya lo escuchamos, atención, nota exclusiva con Derlis González, jugador del Olimpia. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey, milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Continúan las ofertas por el mes azul en Guairá Pisos hasta el 30 de noviembre. Descuentos especiales en porcelanatos de la marca Portinari, Griferías Deca y losas sanitarias Fiori. Promoción válida en nuestros 6 locales de Guairá Pisos. Guairá Pisos, revolucionando el mercado. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros llamando al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Inmobiliaria Raíces S.A., nuevo lanzamiento, barrio Loma Verde, ubicados a lo largo de la ruta Itaitagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Garantiza servicios de primera calidad, como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles empedradas totalmente. Adquirí tu lote en Loma Verde, cuotas desde solo 430.000. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982-598-302. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Derlis González es exclusivo, nota exclusiva de Derlis González, habló con ABC TV. Con Rodolfo López. Con Rodolfo López. Sí. Es contra Fluminense su retorno. Dijimos Flamengo, nosotros. Se dio contra Fluminense. Contra Fluminense. Sí. Bueno, habló también de los compañeros, así que vamos a escucharlo atentamente a Derlis González y a Saúl Salcedo. Vamos primero con lo de Derlis. Para que no pirateen, Obi, por favor, dale. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No, más bien estamos haciendo este viaje para un control de algunos estudios que nos realizaremos después de la lesión que tuvimos, y bueno, más sería para un control y saber específicamente en qué venir y trabajar en estas vacaciones. ¿Vos resentiste la lesión en el Derlis? No, en realidad no sé si resentí, solo siento que aún no siento igual que la otra pierna. Eso estaba visto cuando me tocó volver pronto, digamos, capaz un error mío de apresurarme también, pero bueno, son cosas que uno en el momento de tanto querer estar en la cancha no lo piensa y después con el tiempo se da cuenta que todavía no estaba. Además también es importante escuchar un poco otra vez. No, y esa es la idea. Obviamente nosotros sabemos acá los profesionales que tenemos en el club. Yo plenamente confío en los doctores que me operaron. Ellos en la primera ocasión también me operaron del cruzado y bueno, me salió bastante bien, por eso volví a hacerlo con ellos y ahora además para escuchar otra versión. Seguramente el profesor Chiqui fue el que recomendó, ¿no? O pidió al menos. Sí, él también conoce lo que son los profesionales de Brasil y más para escuchar otra versión como te venía diciendo, y también hablando ahí con Gustavo también me recomendó para ir a escuchar un poco también. Realmente es parte de vos también la ansiedad, ¿no? Por estar bien, ¿no? No, obviamente que sí. Uno sufre bastante en el campo de juego cuando no se siente bien y no está bien, y bueno, esperemos que esto nos sirva para poder arrancar un 2024 de la mejor manera, ya que este 2023 nos tocó pasar un mal año y bueno, a no repetir eso para poder arrancar el 2024 con todo. Claro, porque siempre hay entusiasmo cuando arranca una nueva temporada, ¿no? No, obviamente que sí. Mira que el año pasado en esta instancia estábamos festejando el último campeonato del Olimpia y bueno,
este año no quiso ser. Empezamos mal el año ya perdiendo la Supercopa y terminamos el año sin ganar un título, cosa que para un club tan grande como los de la Olimpia no se admite, pero consciente, y hay que asumir cuando no salen las cosas. Hablando de eso, Derlis, fueron 3 compañeros. ¿Qué pensás de ellos? Por ejemplo, el caso de... Porque muchos convivieron en el vestuario, siempre compartieron juntos, ¿verdad? El caso de Ale, de Sergio... No, obviamente que cuando alguien abandona, digamos, la institución, lastima, ¿no? Porque como grupo siempre nos apoyamos en todo momento, pero también entendemos a veces, hasta a mí también me va a tocar algún momento abandonar, y es cuando los ciclos se cumplen, digamos. Bueno, ellos se le estaban terminando el contrato, no pudieron renovar, y bueno, ahora desearle el mayor éxito donde le toque ir a afrontar un nuevo año, y sabiendo que acá dejan amigos que siempre van a estar con ellos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, la primera parte, si podés poner de nuevo, mi querido Obi. Capaz fue un error mío apresurarme para volver a jugar. Esa frase me quedó. O sea, lo dijo el propio jugador Derlis González, ¿verdad? Sí. Es una autocrítica. Es una autocrítica. Pero yo le entiendo a... O sea, yo no sé si hasta autocrítica. Yo creo que es blanquear una situación de... Porque autocrítica sería si pudieras rebobinar el tiempo. Harías lo mismo y van a hacer lo mismo. ¿Sabes lo que estaba en juego? No, por momento? Eso te iba a decir. Es que cuando sos jugador y jugás esta instancia y este tipo de partidos... jugás infiltrado, jugás claro, como sea. Porque a veces vos decís... Pero no. Ahora reconoce que se apresuró. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que inclusive es más grave la primera parte para luego ir capaz yo me apresuré. Pues yo estaba viendo, Derlis jugó 11 partidos. O sea, el partido 1 fue el segundo tiempo en el Maracaná contra Fluminense. Y el partido 11 fue ese que hicimos en Villaliza, que a Meliano le gana 1-0. Usted ya no estuvo contra Libertad. En 11 partidos, él por ejemplo no terminó nunca 90 minutos, no completó. Y él en la nota arranca diciendo, no siento de la misma forma mi pierna. Y después de capaz yo me apresuré. Entonces yo quiero dividir. Si volvés a tener la misma situación, hay veces que no, yo no voy a hacer, porque realmente estaba en juego nada más. Hay que entender la cuestión. Él está viajando con Saúl para hacer la recuperación en Brasil. Y esa es la parte. Quiere decir que ambos no están bien. Sí. O sea, porque si él le dice no siento la pierna de la misma manera y está viajando a Brasil para hacer un tratamiento. Y yo creo que él se adelanta por lo que capaz el doctor en Brasil le diga, pero ¿cómo si tu lesión fue él se lesionó en marzo? Fue hace 8 meses, ¿por qué estás así? Y ahí le va a decir, y me apresuré, doctor. Yo también estoy en la línea en eso, cuando hay una definición cuando tanto está en juego, nada más y nada menos que unas semifinales de Copa Libertadores, y tenemos ejemplos en las cuales los técnicos del propio jugador se sienten tentados en que el futbolista juegue. Yo ponía hace rato un ejemplo de Roque. Roque dice que fue hasta multado hace poco, blanqueó también en aquel partido contra Alemania, donde el Maño se juega por él. Contra Argentina. El Bayern el que le termina correcto, multando. El Bayern que le termina después multando y blanqueó hace poco. Y él juega y salió bien, marcó el gol de la victoria nada más y nada menos histórica, primera victoria de Paraguay en unas eliminatorias. Recuerdo una final, Carlos Humberto Paredes, el fútbol paraguayo tenía el hombro destrozado. Se especuló tanto que iba a jugar y Cubilla se jugó por él. Y después él termina sacando la remera cuando Olimpia le gana el campeonato a Cerro y tenía todo vendado. El caso Carlos Gamarra, que al final nos costó un gol en el Mundial de Francia, porque nos costó un gol definitivamente. Pero cuando uno llega a ser profesional, llega y tiene estos partidos enfrente, no te querés perder el famoso juego con una pierna. Entonces, me parece que de ahí viene el tema, y aparte Olimpia necesitaba de un jugador como Derlis. El distinto. Estando parado. Sí, porque él jugó 30 distinto. minutos acá. O sea, sí. en Río jugó menos. Él tuvo 2 días antes de jugar el partido acá, tuvo una fractura en la planta del pie. Jugó infiltrado, como se dice, jugó anestesiado, no sintió nada. Y todo eso hizo que él mismo esté hablando ahora de su apresuramiento, ¿verdad? Ariel habla de los casos salieron bien, ¿verdad? Diego Costa lo metió en una final de la Champions y a los 5 minutos salió. No salió bien. No salió bien. O sea, hay ejemplos que salen bien, otros que no. Esta clínica pero un ejemplo, otro entrenador que se juega también por un No, es que son partidos donde... Sí. Ahí donde el entrenador utiliza la famosa frase, el mejor médico del jugador. Cuando dice al jugador, votá para jugar.
El jugador siempre le va a decir que sí. Porque este tipo de partidos no se quiere perder nadie. Esto demostró el tiempo que fue Fluminense y nada más. Y esta clínica ya tiene muchos años. Creo que hasta Arce en algún momento, en la parte final, se ha tenido una clínica de precisión muy importante del tema de ligamentos. Lo mandaron alguna vez acá a Patito Aquino ahí, que se rompía en forma seguida la selección. Está el médico que operaba Rosario y la clínica de San Pablo, que es muy buena en cuanto a precisión del tema ligamentario, porque Saúl Salcedo no volvió bien tampoco. Va para un control de la lesión, Sí. nos apunta John. Sí, Pero igual, pues, una el clínica control tipo de, instituto, el control de la Sí. lesión pues, forma A parte ver de, si no hay algo- de un tratamiento que estás haciendo, Claro, ¿verdad? claro. Para Yo me- diagnosticar con que- precisión más importante, así para es. tener la precisión. ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora? No, pero casi siempre esos controles es cuando no se da la recuperación esperada. Claro. O sea, yo me acuerdo del caso de Robert Morales. ¿Se acuerdan que Robert se rompe antes que Sergio Díaz en esa malaria de Cerro? Robert con la selección Ciudad del Este contra Ecuador. Y Sergio Díaz, en ese momento en Cerro, dice, no, lo de Sergio va viento en popa. Y después Robert tuvo que ir a Buenos Aires y era también, no, quieren ir a controlar que el líquido, que esto. Y repito, lo de Derlis preocupa aún más porque no es que se lo apresuró. Él todavía tiene un año más de contrato. Por eso él también da a entender, y bueno, los ciclos se cumplen, capaz me toque a mí también. Pero la idea de Olimpia era que no solamente el apresuramiento, no puede ser que 3 meses después de más de 10 partidos de él, no haya completado un encuentro, y lastimosamente, él es el primero en saber, de los 11 encuentros, Derry pasó en todos desapercibidos. Es más, nosotros nos cansamos de, ya para el 9º, 10º partido, yo ya te dejaba de decir, porque, no, si era el Derry de antes, y sí, pero, o sea, se supone que en el primer, segundo y tercer partido utiliza eso, y ya en el cuarto, y ya se está viendo al Derry de antes. No, en el último partido en Villaliza, ese gol que le anulan a Zamudio, es un córner que patea Abel Paredes, el zurdo que justamente salió de Olimpia. Es una contra de Olimpia, la agarra Derlis en campo propio. Y él va y es Abel Paredes, el que pateó el córner, el que llega y le roba el balón para meter el pase a Zamudio. Y vos decís, espera, ya pasaron 3 meses del retorno de Derlis. Y entonces cuando Derlis dice, yo no siento no siento de la misma forma este pie que el otro. Y en el tema porque lo que decimos que perdió su tacto, su repetización, el llevar la pelota con el puntín hacia la gambeta que le llaman corta, el timing y todo, sprint timing, sí. todo eso, y lo perdió porque el partido que recuerda Dani, nos asustamos todos porque hay una que Derlis gana velocidad y lo engancha de atrás. El polaco. González. Es una jugada que termina de la nada porque offside. Claro. Pero lo enganchó de atrás y todos temimos que si no, sería la misma lesión. Ese no tuvo piedad porque el polaco sabía que él no estaba bien. O sea, se notaba cuando tu adversario no estaba bien, que tiene otro tipo de cintura para eludir. ¿Sabes cuántas veces el buen Derlis lo habrá dejado atrás? Claro, por eso. Aprovechó. Y no le tuvo compasión, le llevó por delante. Ya lo escuchamos a Derlis de vuelta y ya lo escuchamos a Saúl también. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 1 y 2 de diciembre. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO 1 y 2 de diciembre. Atención, hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Heladera Whirlpool 400 litros, ahora solo 18 cuotas de 359.000. Acércate ya mismo a una
de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lo escuchamos de vuelta a Derlis González, por favor, íntegro. En la primera parte habla del tema de la lesión. Muy interesante lo que acotaba Derlis González. Nota exclusiva. Rodolfo López, ABC TV, en el aeropuerto hoy. No, más bien estamos haciendo este viaje para un control de algunos estudios que nos realizaremos después de la lesión que tuvimos. Y bueno, más sería para un control y saber específicamente en qué venir y trabajar en estas vacaciones. ¿Vos resentiste la lesión en el Derlis? No, en realidad no sé si resentí, solo siento que aún no siento igual que la otra pierna. Eso estaba visto cuando me tocó volver pronto, digamos, capaz un error mío de apresurarme también, pero bueno, son cosas que uno en el momento de tanto que estar en la cancha no lo piensa y después con el tiempo se da cuenta que todavía no estaba. Además también es importante escuchar un poco otra versión. No, y eso es la idea. Obviamente nosotros sabemos acá los profesionales que tenemos en el club. Yo plenamente confío en los doctores que me operaron. Ellos en la primera ocasión también me operaron en el cruzado y bueno, me salió bastante bien, por eso volví a hacerlo con ellos y ahora además para escuchar otra versión. Seguramente el profesor Chiqui fue el que recomendó, ¿no? O pidió al menos. Sí, él también conoce lo que son los profesionales de Brasil y más para escuchar otra versión como te venía diciendo y también hablando ahí con Gustavo también me recomendó para ir a escuchar un poco también. Seguramente es parte de vos también la ansiedad, ¿no? Por estar bien, ¿no? No, obviamente que sí, uno sufre bastante en el campo de juego cuando no se siente bien y no está bien y bueno, esperemos que esto nos sirva para poder arrancar un 2024 de la mejor manera, ya que este 2023 nos tocó pasar un mal año y bueno, a no repetir eso para poder arrancar el 2024 con todo. Claro, porque siempre hay entusiasmo cuando arrancan una nueva temporada, ¿no? No, obviamente que sí, mira que el año pasado en esta instancia estábamos festejando el último campeonato de la Olimpia y bueno, este año no quiso ser, empezamos mal el año ya perdiendo la Supercopa y terminamos el año sin ganar un título, cosa que para un club tan grande como los de la Olimpia no se emite, pero consciente y hay que asumir cuando no salen las cosas. Hablando de eso, Derlis, fueron 3 compañeros, ¿qué pensás de ellos? Por ejemplo, el caso porque muchos convivieron en el vestuario, siempre compartieron juntos, ¿verdad? El caso de Ale, de Sergio. No, obviamente que cuando alguien abandona, digamos, la institución, lastima, ¿no? Porque como grupo siempre nos apoyamos en todo momento, pero también entendemos a veces, hasta a mí también me va a tocar algún momento abandonar y es cuando los ciclos se cumplen, digamos. Bueno, ellos se le estaban terminando el contrato, no pudieron renovar y bueno, ahora desearle el mayor éxito donde le toque ir a afrontar un nuevo año y sabiendo que acá dejan amigos que siempre van a estar con ellos. Ahí está, Derlis González. Ya lo escuchamos a Saúl Salcedo. Va en el mismo tren de cosas, como se suele decir. Saúl va para hacer también un diagnóstico. Sí. De hecho, Saúl no jugó por eso, porque no se sentía seguro a la hora de pisar el campo de juego. Y alguna vez Arce habló, ¿verdad? Preocupa y Saúl tiene doblete, la misma pierna. Sí, Saúl tiene de rotura de ligamento. También. Desde muy chico, ¿eh? Sí. Mira que Saúl tuvo doble fractura de ligamento, fractura de brazo, ¿se acuerdan? Un partido con Libertad. También. Él tiene... Desde joven fue eso, muy jovencito fue. Cuando casi había debutado. 16, 17. Cuando casi había debutado. Exacto. Y estamos hablando que para bien de Salcedo, en el sentido que pudo cuidar un poco más la rodilla, él tenía sustitutos. Y lo de Derlis era también por tener algo diferente ahí arriba, ¿verdad? Que no lo tenía. Y ahora quizás no lo tenga. Y también. Acá me están diciendo que hay un profesional paraguayo muy importante en esa clínica, Carlos Frutos, que es el que ya lo atendió a Richard Ortiz en su momento. Me hablaban de Fernández. Richard Ortiz, él lo trató. Carlos Frutos es el médico paraguayo que está en San Paulo.
Saúl Salcedo en un instante al aire. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Nuestras frutas y verduras están de fiesta con 30% de descuento todos los jueves en todas las sucursales y también comprando en arete.com.py. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí, renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión Banco, visión más digitales, más humanos. Black Friday en Inverfin con hasta 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Saúl Salcedo. Sí, así mismo. Vamos a ir un par de días para hacer algunos controles, algunos estudios, para arrancar de la mejor manera la pretemporada. ¿Qué fue el tema tuyo, Saúl? No, yo como se sabe tuve una lesión bastante complicada el año pasado, me rompí los ligamentos cruzados por segunda vez en la misma pierna. Bueno, este año tuve quizás un poco de molestia, de dolor en la rodilla, pero ahora que ya pasó el tiempo, que pasó un año de la lesión, me siento bastante bien y vamos a ir allá para hacernos todos los estudios, controles necesarios para, como dije, llegar de la mejor manera a la pretemporada y arrancar de la mejor manera el 2024. ¿Por cuántos días? Son 4 días, nos vamos hasta el sábado. Hasta el sábado, sí. Sí, porque uno también necesita esa seguridad, ¿no?, para poder arrancar todo, ¿no? Sí, obviamente también todo controlado con los doctores de acá, del club, todo supervisado. Nos vamos allá, hacemos todos los estudios, tenemos todos los resultados y en base a eso vamos a trabajar acá. Hay una recomendación especial seguramente desde acá para que ustedes vayan allá, ¿no? Sí, obviamente, el profe Chiqui también, como conoce a la gente de allá, nos recomendó y por eso vamos a ir para hacernos todos esos controles. ¿Hay ansiedad? No, ansiedad no, porque Derly y yo ya venimos entrenando desde hace tiempo de manera normal. Obviamente también nos gustaría tener una segunda opinión, saber qué opina otros especialistas y bueno, y trabajar en base a eso. Con ganas de volver con todo, seguro. Sí, obviamente, como dije, por desgracia este año me tocó jugar bastante poco. En lo personal quiero ponerme y voy a ponerme bien física, mentalmente para la pretemporada y arrancar con todo el 2024 como dije. Sí, no, Olimpia, ¿no? Sí, por el momento sí voy a seguir en la temporada 2004 y mentalizado para lo que va a ser el próximo año. ¿Fueron algunos compañeros? ¿Qué piensas que merece, por ejemplo, el tema que mucho tiempo tuvieron, por ejemplo, Alex Silva, Otálvaro, Tito, que son conocidos ustedes, ¿no? Sí, obviamente, un poco triste por la partida de ellos porque ganamos varios títulos juntos, muchos momentos hermosos compartidos, el día a día, y cuesta un poco porque ellos eran referentes del plantel, muy buenos amigos, pero también todo tiene todo ciclo tiene su fin y bueno, hoy le tocó a ellos y desearles lo mejor en lo que viene a cada uno de los tres. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está lo de Saúl Salcedo. Va por lo mismo, ¿verdad? Escuchar una segunda opinión. Kevin Parsajú ayer dijo
que prefiere ir al exterior. ¿Está bien o está mal? Que volver a Olimpia. Que volver a Olimpia. Porque él tiene que retornar a Olimpia, estuvo a préstamo en Guaireña, 4 goles. Y se planteaba ya como un hecho casi, ¿verdad? Y ayer lo que le dijo llena de dudas el tema, quizá tenga algo ya, buena estatura, una muy buena cantidad de goles en las inferiores y como decía, 4 goles. Vos sabés que hay mucha gente que está enojada con él, Federico. De ahora llamar la atención. Pero, sí, entiendo. Pero sí, yo veo vi la a reacción. mí me parece que si soy hincha del Olimpia, lo tomaría a bien. Porque, claro, pero déjenme exponer, porque si no me escuchan lo que voy a decir, voy a me decir no de entrada, chume, vamos a tener paciencia, hermano, estamos cerca de año. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanzá siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. No, entiendo que ya, bueno, cuenta que deberíamos tener ya un espíritu navideño, ¿verdad? Pero como que ya hay poca paciencia, poca paciencia, ya querés cerrar el año, ya lo que más tengo es paciencia. Un año convivir, hermano, con la misma gente, la misma cara, todo. Voy a lo siguiente, déjame poner, por favor. No, te estoy escuchando atentamente para saber. Porque no me venga con esa de que no, porque en realidad yo no arrancaste antes que comience a decir. No. Es más, si soy hincha de Olimpia. Si soy hincha de Olimpia voy a tomar a bien, dijiste. Sí, voy a tomar a bien. Quiero que cuando culmine no cambie lo de bien. Y le voy a felicitar a este muchacho a Kevin Barzal. Otra cosa que vos si hubiera dicho, como hincha de Olimpia, yo le entendería. No. Yo, o sea, pero dijiste lo tomaría bien. Pero me trancaste antes de escucharme. Vos, menos mal no sos juez, porque no le vas a dejar hablar a defenderse a la pobre persona que ya se vaya a la guillotina. No. La presunción de inocencia. Claro, hermano. No. Tomaría bien. Yo, ¿sabes qué? Pero tenés una paciencia. Por eso hablé lo del fin de año. No sé si tenemos mal de barco acá o qué. No, por favor. Pero ya escuchame. De mi lado. No, pero no me escuchás. Ninguno. Pero no me escuchás. Todo lo contrario. ¿Cuántas veces yo tengo que recordarte lo que vos dijiste? Porque yo dije eso. ¿Cuántas veces yo te digo? No, ahora estoy totalmente seguro de lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Y por qué te lo voy a decir? Más vale que después vos no. Ya amenazas. No. ¿Te das cuenta que hay más de barco? No, más vale, mira, me está amenazando. ¿Por qué esa sensibilidad? Más vale que sea... Justamente porque me siento tan bien, me atrevo a cortarte, porque... Yo esto ya he vivido muchas veces que pero yo en realidad al comienzo no quise decir lo que dije. No. Acá yo estoy con absoluta No seguridad. generemos una crisis cuando no la hay. Como es famoso. Oí más comunicado de lo vitalicio, van a decir. Te voy a explicar por qué. A ver, lo de Barzal, tírame la frase hoy para que la gente entienda. Porque esto fue anoche. Claro. Vamos a tirar la frase para que se entienda. Yo quiero la pregunta y la frase. Sí, yo quiero escuchar todo. Que no sea había sido que es y había pues sido. Yo leí en tu Twitter. Pero viste que a veces las redes sociales te pueden engañar. Por eso. Porque vos no entendés el contexto, cómo fue la pregunta, cómo fue la charla. La charla fue muy interesante. Mira que íbamos hablando con él de varios aspectos. Fue en la segunda edición. ¿Vos sabés que, sí. Hay una cuestión que me causó cierta gracia porque la otra vez Roque cuando se le preguntaba por Olimpia decía no. Y ayer Fernández decía, no, pero ahí también otros clubes, Diego Fernández. Sí. Digo, y que no tome mal, porque yo cuando le pregunto a Hugo si ve que la crisis puede ser larga, dice larga. Por aquella de Pacielo y no eso Bizarreta. Hugo Viray. Sí. Yo le dije, ¿vos ves largo el tema? Y me dice, sí, lo veo bastante largo. Y en el fútbol se sabe mucho, ¿verdad? Entonces... Por eso lo de los jugadores que echaron, todo eso, el jugador pues no quiere ir a lugares inestables, ¿verdad? Y no solo eso. Ya que es muy fuerte lo que decía, o sea que... Pero eso no es cierto. Los jugadores que conocen acá no quieren ir a los Olimpia en estos momentos. Yo sé que el hincha se va a enojar conmigo, pero es cierto. Yo solo Olimpia, no entiendo. No, pero suma, o sea, date cuenta, el jugador es un trabajador, cobra al mes, trabaja, puede jugar bien o mal, pero trabaja para cobrar. Y Olimpia hoy traerá una sensación de inestabilidad importante. Claro. A eso que donde, por ejemplo, en un comunicado, célebres dirigentes acusan al que cobró de más o menos un mercader. El jugador no quiere. Se enriquecieron, claro. Hoy cobra 75, hace público el como monto. si fuera un aduanero, ¿verdad? Que entró ganando 10 millones y salió ganando... y sí, pero más o menos así. Entonces el jugador... a mí te juro, me llamó la atención lo de Barzal, pero yo tengo... O sea, si yo insisto con esto, vuelvo y repito,
Aunque Chu me tranque. A ver. Entra, por favor. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, Black Friday en Sueñolar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Somiers, Living y muebles nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. ATR con Flow. Podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Forte Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. For ready for more. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras. Corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Hagamos lo siguiente, vamos a escuchar la nota completa. Y después voy a ejercer yo mi derecho de defensa ante una especie de juez que es Chum. No. Acusación de un eventual fiscal. Después, bueno. La audiencia será la jueza. Bueno, ¿cómo no? Igual no quiero que la abogada me venga con chicana que no, yo no dije lo que dije porque dijiste lo que dijiste. Vamos a escuchar la nota. Olimpia lo va a tomar a bien. No. Si yo... No, ponga en mi boca lo que no dije. Yo te dije. Mírame acá. Yo te dije. Vos que serías, vos sos una practicante. Si yo soy hincha del Olimpia, lo tomaría a bien. Y es más, lo felicitaría. Te agrego ya, te redoblo la apuesta, Chum. ¿Pero qué tipo de hincha Olimpia vos sos? Esperame un rato. Vamos a escuchar a Barzajú. Kevin Barzajú, jugador de Guaireña. Juega hoy un partido clave. Pero nosotros charlábamos anoche con él. Renato Vitar, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo andamos? Bien, Renato. Época de mucho trabajo, ¿verdad? O de ya ir recogiendo lo que se fue plantando durante el año. Sí, es así mismo, pero ahora es donde se mueve todo y tenemos que estar atentos ahí para conseguir lo mejor a nuestros jugadores. Renato, ¿podés confirmarnos, adelantarnos esta noticia? ¿Matías Villasanti podría ir a Europa? Sí, Bruno, está entre las posibilidades. La verdad que venimos hablando con uno o dos equipos que tienen interés. Todavía no hemos hablado con Gremio, la verdad, pero creemos que la semana que viene vamos a estar ahí y vamos a ver para dónde vamos a tener una oferta de renovación de contrato. Matías tiene un año más con opción de otro más. Y bueno, vamos a ver si renovamos o ellos aceptan alguna de las ofertas que tenemos ahora. O sea, perdón, pero ya tenés 2 ofertas de Europa por Villasanti. Sí, señor, así es. Mira, ¿y Gremio ya te pasó la cotización? No, por arriba sí, algo más por arriba. Tenemos algo todavía muy formal, digamos. Ellos también quieren renovar con el jugador y también estamos hablando de eso. Entonces tenemos que ver cuál camino tomar, ¿verdad? Tenemos que hablar esto con Matías, tengo que hablar con Gremio, en base a lo que hay. En esta época se empiezan los llamados, todo, y se van completando las cosas en 10 días, una cosa así. ¿Hasta cuándo tiene oferta con Gremio? ¿El contrato? Contrato, perdón, con Gremio. Sí, él tiene hasta diciembre el 24. Ya. Pero con opción a renovación por parte de Gremio, se cumple algunas cositas hasta diciembre 2025. Pero entonces es una renovación automática.
Hasta el 2025. Sí, así mismo. Ah, así mismo. Pero bueno, Gremio ofrece otra, mejorar las condiciones, extender 1 o 2 años más. O sea, estamos negociando, ¿verdad? La verdad que él está muy contento ahí, están ahí peleando arriba. Está jugando en alto nivel, entonces también es una opción que se quede y que renovemos contratos y que también cumplimos. ¿Y de Brasil no lo quieren otros equipos? ¿Cómo? ¿De Brasil no lo quieren otros equipos también? Se habló en un momento, ¿verdad? Pero como ven, un equipo grande, ir a otro equipo en el mercado interno no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, se apunta más a Europa en todo caso, con estas dos ofertas que estás hablando. Se apunta más a Europa o a renovar en Gremio y extender el contrato y ¿sabes? Por ahí viene la mano. Ahora renovamos ahí, extendemos o bueno, Gremio que acepte una de las ofertas que tenemos. Ajá. Pero estas dos ofertas son de países diferentes o es de un mismo país con dos equipos interesados. Son de países diferentes, ¿no? Son de países diferentes, ¿verdad? Y también, como te digo, todavía no hablé con Gremio de esta oferta, le comenté por arriba que iba a tener algo. Y estoy esperando también a concretar, a tener un poquito más claro todo de estos dos lugares y hablar con ellos y decir, bueno, esto es lo que hay, y ver si entramos en negociación o si la negociación cambia de rumbo y nos vamos directamente a la renovación. ¿Y de qué países, por lo menos, decirnos los países? Yo sé que clubes no podés decir por una cuestión de cuidar tu negocio, del jugador, pero ¿de qué países estamos hablando? Una liga donde hay muchos jugadores paraguayos, ¿verdad? Últimamente se están viendo mucho ahí. La otra, Rusia. Sería más, sí, va por ahí a una, la otra no. Quiero más que no se llamen conjetura y para ser un poco respetuoso también. Perdón, una liga donde hay muchos paraguayos y la otra, ¿qué dijiste de la otra liga? Y por ahí, si te digo, la liga ya vamos a ver más o menos los equipos que podrían. Pero es una liga que está en el top, o sea, top 5, entre las 5. Sí. Puede ser Inglaterra, España, Italia, Alemania, y la quinta que me falta sería Francia. Y por ahí viene la mano, En el mercado internacional sonó su nombre para un equipo italiano, por ejemplo, a mitad de año. Y donde hay muchos paraguayos es Rusia. Pero esto es especulación nuestra. Claro. Sí. Acá lo concreto, lo más importante son dos ofertas de Europa o renovación con Gremio. Yo creo que es bastante claro, Renato. Así es. Hoy esa es la posición. Mañana puede cambiar. Pero hoy esa es la posición. Renato, ambas ofertas, al ser de Europa, pero en enero, que no es el mercado fuerte de ellos, eso también ustedes considerarían porque como que en enero es más de urgencia y el verano de ellos es más de planificación. Sí, pero a ver, de repente no es tan seductor a veces llevar por un tema de pretemporada y todo lo demás, pero Matías está en competencia externa, ¿verdad? O sea, ahí juegan 12 partidos por semana, selecciones, esto. Por ahí si lleva un proyecto de jugador más joven, digamos, llevarle en enero a Europa, soltarla ya rápido a las canchas, no es de repente lo ideal, ¿verdad? Pero en el caso de él está preparado, ¿verdad? No, realmente terrible campaña. ¿Qué jugador que se ha solidificado, que tiene una personalidad, el recorrido en cancha, en cada partido es mencionado como, si no es el jugador que más corre y recuperación hizo, está ahí en el 1-2, o sea, no baja de ahí. No baja, esos números son impresionantes, el número más incluso interno, ¿verdad? Si los GPS, todo. Son realmente tiene una tendencia a seguir mejorando, a seguir creciendo. Un jugador que está constantemente en alza y bueno, yo creo que vamos a ver si sale o si renovamos y después como dijo Dani, que ahí el siguiente mercado, pero ya con una renovación, no sé, estamos en esa ahí, pero bueno, lo concreto es que tenemos oferta de pagar por irnos y tenemos oferta para renovar y eso es lo importante y vamos a ver cómo concretamos eso con la gente de Gremio. Renato, te saluda Fabio. Con respecto a los jugadores que tenés en Olimpia, por ejemplo, voy a un caso puntual. Hugo Quintana, ¿él está para irse, ser cedido por Olimpia o va a estar en la temporada 2024 con el plantel? Hugo no, él está para seguir en el plantel.
¿Está para seguir? ¿Te comunicaron ya eso? Sí. Ah, porque mira que muchos publicaban, atención, estos equipos de Twittis, Hugo Quintana está para seguir en Olimpia, ¿te comunicaron? Sí, así es. Ah, porque habrás leído en redes sociales que, con el perdón de la... Pero cada colega que levantaba que decía Hugo Quintana se va a préstamo. Leí, pero no. Ah, mira, es importantísimo esto. Después puede cambiar, si hay una oferta, todo. Sabemos la dinámica de esto, pero hoy no. No es que nadie me llamó y me dijo, che, buscarle un club, Renato, a Hugo, porque no vamos a tener en cuenta. No es la situación, realmente no es la situación. ¿Y el caso de Walter González? Tampoco tengo ninguna comunicación oficial. Ni él tampoco me dijo que hayan hablado con él todavía. Ahí cuando ahora en los próximos días veremos, ¿verdad? Si a él le conviene o no seguir por una cuestión de minutos y todo. Hoy no tengo tampoco una comunicación oficial. Lo que sí, yo hablé con Walter de que si nosotros vemos que él no va a tener el protagonismo, sentarnos a hablar un poco con el club y ver si podemos buscar alguna otra opción, porque me parece que a su edad ya él tiene que tener un mayor protagonismo, ¿verdad? ¿Quién más? Coyote Rodríguez, ¿sigue en Rosario o hay una oferta por él de otro país, Renato? No, Coyote sigue por ahora, ¿verdad? Y yo creo que va a seguir un semestre más por lo menos, y después esperar que siga con este rendimiento. Me parece que por la posición que tiene él en la cancha, por los rendimientos, llegó, ya jugó siempre bien, hizo un gol, asistencia. Yo creo que van a aparecer cosas, pero me parece que su mercado sería más a mitad de año, a priori, ¿verdad? ¿Gatito sigue en Botafogo? Sí, Gatito tiene contrato y bueno, es un jugador que es ídolo ahí, o sea, trasciende mucho lo de él ahí en Botafogo. Jugó o no jugó, de por ahí esperamos que tenga un poco más de minutos, pero él sí tiene contrato ahí y es una figura clave ahí dentro y fuera de la cancha. Renato, ¿y hay alguna posibilidad que vuelva a los árabes por Gustavo Gómez? ¿Qué tal, Fede? La verdad que eso siempre está latente. Digamos, si uno analiza la situación y un equipo de los importantes allá necesita un central y con el poderío económico que tienen, siempre va a ser una opción, Gustavo, ¿verdad? Al técnico le están por llevar, pero son los de Qatar, con una oferta muy importante, ¿leíste? No vi, la verdad que no vi. Al técnico de Palmeiras, Dios. Sí, está para irse. Sí. Está para irse. ¿Por Más qué si ¿verdad? sale, claro, Sí, exactamente. está para irse. Sí. Renato, para cerrar, sí. Con la experiencia, habilidad que tenés como representante de jugadores, pese a tu juventud, si vos tuvieras que recomendarle a Matías, conociendo los números y las ligas y lo que es actualmente Gremio, ¿qué le recomendarías a Matías Villasanti? Porque también está la cuestión económica, ¿verdad? Porque yo no desconozco, por eso te digo. Porque si en Europa le van a pagar más, pero a lo mejor es una liga que a él no le satisface, o una de las ligas le va a pagar más y es una liga top 5. ¿Vos qué le recomendarías? O Gremio agarra y te dice, no, acá le vamos a mejorar sustancialmente y le vamos a pagar como en Europa. Sí, mira, hay que analizar en estos casos según mi óptica ambas situaciones, lo deportivo y lo económico, ¿verdad? Y el hecho de que también renovar con Gremio no quiere decir que nunca más vamos a salir, no pues podemos salir el siguiente mercado, el siguiente o todo. Entonces, si no conviene a todas las partes, incluida Gremio, ¿verdad? Que Gremio hizo una inversión en Matías cuando se fue de Gremio, de Cerro a Gremio y todo lo demás. No es una mala opción para nada, es una muy buena opción seguir y con un premio a su esfuerzo, a su trabajo de sacrificio, con un nuevo contrato, ¿verdad? Y esperar a que caiga el club indicado que nosotros queremos, ¿verdad? O sea,
como digo, no está muy lejos, al revés, es una situación extrema que él ya se quiere ir o que esto, o que no, él está muy contento, está bien, es figura importante ahí. Ahora, como levanta interés, oferta de varios mercados por su rendimiento, siempre nos sentamos y analizamos, y hoy estamos en una etapa donde estamos casi un poquito pasado la mitad del contrato con el club, y bueno, Gremio se acercó y como les dije, ¿verdad? Nos hizo una oferta de renovación, la cual también estamos hablando. Entonces, si por algún motivo lo que tenemos afuera no nos convence al 100, logramos que Gremio le pague a Matías lo que él vale, y bueno, podríamos renovar y a los 5 meses o ir transferido a otro club, si es que ese club nos convence o no, o algún año, o no sé si me explico, o sea, finalmente poner a Matías en donde él tiene que estar a nivel salarial y a nivel contractual y todo lo demás, si toca hacer eso en Gremio, será en Gremio, si toca hacer eso en otro club, afuera, y después intentaremos eso, ¿verdad? Renato, un abrazo, muchísimas gracias. No, un abrazo para ustedes. Gracias. Renato Vitar, adelanta, anticipa, confirma esta noticia, señores. Anticipo, Matías Villasanti, reconocido por el propio Renato Vitar, representante, con 2 ofertas de Europa y la propuesta de renovación del Gremio. Se va a definir en los próximos días caso Matías Villasanti. Están entre las posibilidades, la verdad que venimos hablando con 1 o 2 equipos que tienen interés, todavía no hemos hablado con Gremio, la verdad, pero creemos que la semana que viene vamos a estar ahí y vamos a ver que para dónde. Es una oferta de renovación de contrato. Matías tiene 1 año más con opción de otro más. Y bueno, vamos a ver si renovamos o ellos aceptan alguna de las ofertas que tenemos ahora. Una liga donde hay muchos jugadores paraguayos, ¿verdad? Últimamente están viendo mucho ahí, la otra Rusia. Sería más, sí, va por ahí va una. Se apunta más a Europa o a renovar en Gremio y extender el contrato, y ¿sabes? Por ahí viene la mano. Ahora renovamos ahí, extendemos o bueno, Gremio que acepte una de las ofertas que tenemos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas como Tire, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones, octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Vamos a escucharlo a Kevin Barzajuk. ¿Está anunciado hoy en Guaireña? Sí, está para jugar. No pudo jugar, por ejemplo, contra Olimpia y no juega. Bueno, hoy simultaneidad 19:30, Fabio. Vamos a ver si puede jugar Barzajuk del partido, porque en principio parece que van a jugar Verdún y Comas en la ofensiva de Guaireña. 19:30, ¿cuáles son los partidos? 19:30, el equipo de Libertad, del campeón, recibe a Tacuary, que está obligado a ganar su partido sí o sí. Tacuary tiene que ganar sí o sí si quiere seguir pero con si vida. Guaireña gana, se termina todo. Ya no importa ya igual resultado. Va a bajar el equipo de Tacuary. Si empata Guaireña, gana Tacuary, se queda en primera Tacuary. Si empata Guaireña y gana Tacuary, se queda en primera Tacuary.
Tiene que ganar. Y si pierde Guaireña y pierde Tacuarembó, se queda en primera Guaireña. y si pierde Guaireña y empata Tacuarembó, Se queda en primera Guaireña. Kevin Parsajuk, al aire, por favor. Kevin, ¿volvés a la Olimpia? Todavía no hay nada oficial, ¿verdad? Me queda acá un partido todavía con Guaireña, que se juega mañana contra Trinidense, y creo que esta semana estaría yo reuniéndome con directivos a confirmar el futuro. ¿Quién es tu representante? Es Marco Bancini. ¿Él ya te habló de un acercamiento o lo hablas directamente vos con el presidente del Olimpia o con el presidente de Guaireña? ¿Con quién vas a hablar? Me habló él de las intenciones, ¿verdad?, que hay por parte de ambos clubes, pero yo todavía, él tampoco todavía no se sentó a charlar porque está en el extranjero, tiene que venir a reunirse con ambos presidentes, tiene que hablar con la directiva y después también ya me involucra a mí para poder tomar una decisión. ¿Y vos qué querés en estos momentos? Ahora mismo yo quiero mañana ganar y saber la categoría, después voy a pensar en dónde voy a jugar y qué va a hacer de mí. ¿Cuántos años y estatura tenés, Kevin? Tengo 21 años y estatura 1.90, clavado. Ajá. ¿Y todas las divisiones inferiores formativas las hiciste en el Olimpia? Hice a partir de la sub-17. Ah, la ¿y antes? 18 y la 19 hice en Italia, donde me fui a préstamo al Brescia de la segunda división. ¿Y tu contrato con el Olimpia hasta cuándo tiene vigencia, Kevin? Hasta diciembre del 2025 tiene vigencia. Bastante tiempo por delante, entonces. Sí. Se mencionaban también otros equipos que estaban interesados en vos, Kevin. ¿Qué sabes de eso? Justamente estuve viendo también, yo no sé nada, a mí nadie me comunicó nada, ni mi representante, ni el club, ni no hablé con nadie, pero sí vi que hubo rumores de que hay equipos del extranjero interesados. ¿Pero te gustaría retornar al Olimpia o salir al exterior? Me gustaría salir al exterior. Al exterior. Pero también sé que es otra etapa más que tengo que hacer, que probablemente retorne a Olimpia en su momento y después seguro el club buscaría una venta. ¿Y tapuense sos, Kevin? Sí, soy de Fran. ¿De qué zona sos? ¿De María Auxiliadora? ¿De Fran? ¿De dónde sos? Sí, de Fran mismo. De Fran. ¿Y ahí llegaste a jugar al fútbol o no? Llegué a jugar un año más o menos. Practicaba varios deportes desde chico, pero a los 15 años fue donde tomé la decisión de practicar netamente fútbol, y ahí fue donde me fui hasta Coronel Hogado, al Club Defensores, donde hice la sub-15, sub-16 y ya la 17 en Olimpia. Tu mamá te apoya mucho por lo que veo, en redes sociales es muy activa, prácticamente tu manager. Permanentemente en la cancha sociales. también, sí, permanentemente en la cancha también. ¿Sí? No, sí. Sí, siempre me presumo en las redes, siempre sube algo. Pero, ¿y le pagás, Pico, algo como community? Y podemos ver eso para este año, un contrato. No, hay que ver un contrato, hermano querido, community manager, ¿verdad? Sí, la mamá le promociona mucho. Sí. Y está bien el apoyo de la familia. Está muy bien, sí, no. O sea que yo por eso lo identifiqué rápidamente a Kevin Parsajuk. Porque su mamá levanta fotos. No faltan los partidos. Los partidos, todo, sí. Kevin, y vos te estás preparando también para el preolímpico, ¿no? Sí, estoy también preparándome para el preolímpico que es en enero, en Venezuela. Y el partido de mañana, Kevin, Guaireña llega dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia. Sí, tenemos que salir a ganar como sea y poder saber la categoría. Es un partido muy complicado y también está Guaría ahí pisando los talones. ¿Y qué duelo entre el tío y el sobrino, verdad? Los técnicos. Sí, ¿verdad? Sí, una situación incómoda para José Arrua, sobrino de Loro Velar, que se juega la permanencia.
en la categoría. Sí, un duelo bastante lindo. Kevin, lo mejor para vos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por el espacio. Le mando un fuerte abrazo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, escuchado esto, Sí. paso a poner lo siguiente. Mucha gente lo atacó a el hincha olimpista, algunos. Atacó a Barzajú porque dijo, prefiero ir al exterior, escucharon, ¿verdad? Que volver al Olimpia. Y yo celebro esto porque si él se va al Olimpia y no se va al exterior, me parece que es un jugador con personalidad. Y lo que justamente se necesita en el fútbol paraguayo, y más en el Olimpia ahora, con estas turbulencias que está teniendo, es tener un jugador con personalidad. Porque no todos se animan a decir lo que él dijo. Porque para declarar y hacer un populismo y decir, no, me encantaría, no, Olimpia es mi prioridad, Olimpia es mi vida, si yo no me voy a Olimpia, no me quiero ir a otro lugar, Olimpia o nada. Pero en el fondo siente que quiere irse al exterior, porque puede jugar en una liga mucho más importante que la nuestra, o estar en un club, y también pasa por lo económico, porque no nos mintamos, los jugadores miran el aspecto económico como cualquier trabajador, desde el que vende el Pojano Unzá hasta el que está, no sé, en cualquier lugar quiere ganar más dinero siempre. Entonces yo celebro que este muchacho tenga personalidad y tenga valentía. Quiere decir que no es un títere, no es un muchacho que a que vos le tenés así como que... No. Tiene personalidad y yo celebro eso. Y si va a Olimpia, estos son los jugadores con personalidad. Yo no sé cómo le va a ir a él. No sé futbolísticamente si va a marcar 5 goles, 8 goles, 10 goles, no va a hacer nada, va a marcar un gol y nada de asistencia. Yo no sé. Pero de que tiene personalidad para decir lo que dijo y no habla con Cacé, me parece fantástico. O sea, yo si soy hincha de Olimpia voy a decir, mira, ¿qué personalidad tiene? Voy a mirar del otro lado y no decir que mi fanatismo me traicione y diga, a las puchas, mira vos, prefieres irse al exterior que jugar en Olimpia. Porque pudo haberse acomodado tranquilamente. No le sacó el cuerpo a la jeringa. Prefiero ir al exterior, dijo. No está mal. No, espera. Que vamos a cambiar de está bien a no está mal. Está bien lo que dijo, no está mal. Tómalo como vos quieras. He dicho. Si quieren debatir, vamos muchachos. Me parece un tipo con personalidad. Sí, pero eso no está en discusión. Acá el debate se abrió si esto que declaró Kevin caía bien al hincha del Olimpia. Al hincha del Olimpia no puede caerle bien lo que puede ser un Está bien, porque lo el puede hincha tomar como yo lo tomo, que tiene personalidad. Sí, no, pero es un deseo. Como también, si hay un chico que después de no tener la oportunidad en el club es prestado, la sesión es para eso, cumplió, marcó 5 goles en este torneo clausura. No sé qué otro delantero en el Olimpia marcó esa cantidad. ¿Querés que mienta? No. ¿Por qué sería mentir si el tipo dice, ahora quiero mi chance de jugar en Olimpia para luego buscar una transferencia y todo lo que ya dijiste? ¿Eso por qué no? Y decir eso es vender humo, decir eso es mentira. No, porque si vos crees que eso, también yo voy a decir, qué personalidad porque declaró. No, vos como hincha, el hincha por naturaleza es egoísta en el sentido de yo quiero a mi club. Y si hay un jugador que pertenece al club que tuvo que salir porque no tenía espacio, porque estaban los Walter, los Paiva, los Bruera, y se fue y rindió este semestre, yo como hincha me gustaría que el tipo diga, ahora quiero mi revancha en el club, y quiero aportar, quiero darle una mano, y después buscar
la transferencia que buscamos todos los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Entonces, no hay forma. Muy de tribunero lo tuyo. Muy todo lo hincha. contrario. Dale las manos al club. No. ¿Cómo se llama? Donde las hormigas van No, ese es un debate dialéctico que ustedes tienen con lo de la tarde, ¿verdad? Pero el tema de... están ahí, mira, no, hermano. tampoco va a jugar gratis. Tampoco va a jugar gratis 6 meses en Olimpia, no, ¿verdad? El tipo tiene personalidad, viejo. A mí me encanta, me parece perfecto. Y si se va a la Olimpia, se va un jugador que tiene personalidad. Perfecto está. Pero no. La premisa es alguien que dice yo prefiero... Y ¿sabes qué? No hay nada a cuestionar ni criticar lo que dice Kevin. Yo no escuché nada normal en las declaraciones, ni no hay razones para que el hincha Olimpia se enoje. El chico tiene todo el derecho del mundo de apostar o querer ir a otra liga internacional, ganar dinero, porque de ninguna manera después a él le va a garantizar, porque se abre el mercado y pero Ariel, ese no era el debate lo que Bruno estaba planteando. Bruno dice que al hincha Olimpia le va a caer bien lo que dijo Kevin Parsajú. Caerle bien. ¿Por qué? Porque hermano, el tipo tiene personalidad. La pucha no es un títere, no es un trapo, no es un de cualquiera que sale y te dice normalmente que estamos acostumbrados. ¿Por qué pasamos la grabación de Parsajú? Aparte. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es un jugador distinto. En su pensamiento estoy hablando. No estoy diciendo que él, por eso aclaré, no sé cómo le va a ir futbolísticamente, pero de que tiene personalidad para declarar naturalmente. Me parece muy bien. Aparte, vamos a ser sinceros, el hincha de Olimpia no espera un apellido como Parsajú. Vuelve Parsajú y va a tirar 3x3 o 12x1 porque vuelve Parsajú. ¿Entendés? No. Aquí hay una situación, lo acaba de decir Renato Guitarra con respecto al caso de Walter González. El jugador quiere protagonismo. Y en el caso de Kevin, que se lo nota, se lo escucha, inteligente, centrado y preparado para su futuro, él se da cuenta que él no va a tener protagonismo en Olimpia. Él sabe que no va a tener... Para estancarse de vuelta y poder salir al exterior, donde quizás pueda ser suplente, también pueda tener pocos minutos, pero el aprendizaje va a ser superior. En lo económico pero marca diferencia. ¿Dónde vos sabés si va a tener o no va a tener? Bueno, por eso... No, él se le escucha con mucha confianza. A lo mejor él dice, no, yo estoy para más. Por eso dice por Europa. Eso... No, capaz él tiene la certeza por las experiencias vividas que en Olimpia no va a tener chances. Claro, y es de esos jugadores que ha tenido pocas chances. Claro, pero ese ese es el por qué lo dijo. Acá el juicio era si le caía bien a la gente de Olimpia o no. Claro, volvemos. Entonces no estamos de acuerdo por qué lo dijo. Claro. Del por qué lo dijo todos estamos de acuerdo mal, porque el fanático va a querer escuchar. Ay, me muero, podría vestir la camiseta de Olimpia. No, de sentido de pertenencia. No, pero toda esa cuestión. ¿Por qué no veo la que voy ahí? A la gente a veces le gusta el tribunerismo, la mentira, la hipocresía. Al final de cuentas, el políticamente correcto le encanta, el que le dice la verdad y el hipócrita le aplaude. ¿Sabes qué dijo ahora? Bien, Ariel, te felicito. Estoy contigo. No, pero si él acaba de decir que vos estabas equivocado. No, que está muy bien, dice, o quiere que se le mienta. El discurso yo te estaba diciendo. Pero y el hincha es así. ¿O no? ¿Y qué tengo que ver yo con el hincha? Yo te estoy analizando. No, ¿qué anda? Voy al hincha Olimpia. Debería de caerle bien. Y es lo mismo que digamos, el hincha no debería putearle al árbitro. El hincha debería respetar a los jugadores que tienen contra. No, ese debería ir a otro lado. Es lo mismo que el jugador paraguayo que dice, no, voy a esperar siempre que convocan a Argentina. Sí. Y después, ve que inteligente el tipo. Qué capo, ¿no? Honestamente. Es más o menos. Para mí, el hincha de Olimpia no está preocado por si viene o no Parsajú. Bueno, pero pero esa ya es otra cuestión. Le tiró un No, Fabio. No. Tampoco está hablando. No estamos hablando de papel y vos salís a hablar de... No, señor. El hincha... Fabio, yo, ¿sabes qué? Yo voy a rebatir lo que acaba de decir con un contraargumento. El hincha Olimpia está tan mal ahora que hasta se va a agarrar de las declaraciones de un juvenil como Parsajú para demostrar su frustración. ¿Y cuántos goles hizo Walter González? ¿Cuántos goles hizo? Por eso. ¿Y cuántos goles hizo Paiva? Está Coto Noguete, tesorero del Club Olimpia. Coto, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Hola, Bruno. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? Acá estamos, hermano. Esta mesa no descansa, hermano querido. Mamá quería. Y Coto menos, hermano. Rodrigo Coto Nogués, tesorero del Club Olimpia. Entre música y... Este viene de anuncio ahora, Asunción, y que acaban de anunciar para el 19, 20, 21 de marzo. Estamos a la expectativa, sí. Y más tesorero de Olimpia, ¿qué más quiere en su vida? Qué dualidad ahí, ¿eh? ¿Te gustan los quilomos o vos parece Coto, eh? No, está bien. Que son dos mundos. Las adrenalinas, bueno.
Acá estamos debatiendo lo de Parsahú, porque dijo, cuando se le preguntó si prefiere ir al exterior o volver al Olimpia, dijo, me gustaría ir al exterior. Y lo que yo le estoy diciendo a los compañeros, está bien, es un muchacho con personalidad, respondió como él cree que o piensa. Y si va al Olimpia, yo, si soy hincha del Olimpia, me parece que está bien porque es un tipo con personalidad. O al que es hincha del Olimpia o al fanático no le va a gustar, o sea, vi en redes que no le gustó a muchos, ¿verdad? No, o sea, Kevin es un jugador formado en el Olimpia. Bueno, ahora tuvo este paso por Guaireña, que donde ganó muchos minutos, demostró muy buenas cualidades y realmente se va a contar con él el año que viene. Obviamente que el deseo, yo creo, de cualquier futbolista de primera en Paraguay que esté arrancando es el de salir afuera, obviamente, por un bienestar económico, por una mejora profesional, por muchísimas razones, ¿verdad? Yo creo que no hay que tomar a mal, ¿verdad? La declaración de él y bueno, y ojalá que a través de Olimpia pueda lograr eso, ¿verdad? Rodrigo, ¿realmente va a existir la posibilidad de que Olimpia abra el libro de pases por un tiempo corto, un lapso breve, como lo hizo la otra vez? Nosotros estamos trabajando ya hace varios meses en eso, Bruno. Nuestra expectativa es de poder lograrlo, así como lo hicimos el año pasado. Obviamente en estas negociaciones lastimosamente no dependen solo de una parte, ¿verdad? Depende de que la otra parte también esté de acuerdo en las propuestas, en los arreglos posibles, en lo que el club pueda comprometerse a cumplir o en lo que cumpla en este momento de negociaciones, ¿verdad? Entonces, no es algo que se puede asegurar al 100%, pero sí se puede asegurar que estamos trabajando al 100% para poder hacerlo y que tenemos muy buenas expectativas de lograrlo, eso sí. Y bueno, estamos trabajando en eso y ojalá que podamos, ¿verdad? Son, si no me equivoco, acá 7 negociaciones que tenemos que cerrarlas para poder lograrlo, ¿no? No, o sea, no es tan fácil el tema, Rodrigo. No es fácil. El año pasado tampoco era fácil y lo logramos. Entonces, la expectativa es poder hacerlo, ¿no? Rodrigo, ¿y el año pasado era más dinero, Rodrigo? Y era casi lo mismo, era casi lo mismo. Estamos casi en el mismo monto, estaríamos necesitando unos 2 millones más o menos de dólares para poder arreglar un poco todas las cosas que están pendientes y trabajando, ¿no? El libro de paseo. Pero, Rodrigo, si es prácticamente lo mismo o algo similar, a diferencia del año pasado donde ustedes tenían la certeza de que tenían fase de grupo de Libertadores, los famosos 3 millones, la recaudación, el estímulo deportivo que terminaron siendo $1.200.000 más por los 4 triunfos, ahora tienen un partido de Sudamericana para saber si es que entran a fase de grupos. ¿Eso podría ser un impedimento o no? O sea, son cuerdas separadas la proyección deportiva. Van por rutas paralelas. ¿Y por qué? Porque esto igual nosotros tenemos que hacerlo. Lo hagamos ahora o lo hagamos en julio, el año que viene, igual tenemos que hacerlo porque después ya tienen otro tipo de sanciones. Claro, entonces, después ya viene pérdida de puntos de compañía. Claro, entonces nosotros es mejor hacerlo ahora que esperar a otro tipo de amenaza de sanciones. El tema de buscar los fondos incluye transferir a algún jugador, que por ahí el año pasado no hicieron. Sí, obviamente eso es fundamental para poder hacerlo, ¿verdad? De todas maneras estamos también siendo un poco creativos con la captación de fondos, estamos viendo la manera de hacerlo. Obviamente el golpe de no estar en la Copa el año que viene significa un golpe importante en la economía del club, para lo cual tenemos que adecuarnos a lo que va a ser el año que viene.
pero también estamos conscientes de que deportivamente tenemos que reforzar el equipo para el año que viene de acuerdo a lo que el técnico quiere y lo que nos pueda tener en la formativa del club. Vamos a tener que poder proveer y para eso es fundamental poder lograr esto. Rodrigo, ¿qué pensás de los últimos acontecimientos? Gente que está en contra del comunicado de los vitalicios, apoyando a Cardona, hablando del tema Alejandro Silva, que se enriquecieron los jugadores. Chiqui habló del tema Balota, dijo no se le puede atajar a este señor. ¿Cuál es tu opinión vos como dirigente y tesorero del club? No, yo creo, obviamente, primero empezando con los jugadores que acaban contrato, ¿verdad? Es importante también que acá no se realizó ni un despido, ¿verdad? Son contratos que acaban y bueno, la decisión deportiva pasa por el profesional a cargo, que es Chiqui, ¿verdad? Que como él mismo lo dijo, ¿verdad? Nosotros, y en lo personal, yo tengo una relación de amistad justamente con ellos tres, ¿verdad? Que a quienes tenemos como hincha y como dirigente el mayor del cariño por todo lo que dieron a la institución. Para mí marcaron una huella demasiado importante en el club, como persona y como jugadores, ¿verdad? Yo realmente la opinión de Pedro es personal de él, no es algo institucional, ni mucho menos. Entonces, bueno, lastimosamente estamos en época donde estos contratos acaban y el club también tiene que ceñirse a un presupuesto del año que viene, y en base a ese presupuesto el cuerpo técnico toma las determinaciones que ellos creen más convenientes, ¿verdad? Nosotros, al fin y al cabo, somos dirigentes, no somos profesionales de fútbol y tenemos que confiar en las decisiones que toma nuestro cuerpo técnico y a quien le damos la entera confianza y en quien tenemos, ¿verdad?, depositada toda nuestra confianza, ¿verdad? Una pregunta técnica. ¿No se pudo esperar hasta el final del campeonato para despedirlos a ellos? Y sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tampoco podemos condicionar lo que el técnico quiera formar como equipo, ¿verdad? En estos últimos partidos nunca lo hicimos, nunca se hizo. Creo que también es importante que los profesionales puedan tener tiempo en buscar, ¿verdad?, nuevas opciones. Entonces creo que el momento de manera interna sí creo que era el adecuado, porque tampoco hay que tener a la gente hasta el último momento y achicar un poco sus posibilidades de ver más opciones para el futuro, ¿verdad? Entonces, y como te digo, o sea, una decisión que incluso estuve leyendo que muchos dicen por qué no le hizo la directiva o algo, pero realmente es algo que compete al que está al mando del timón, ¿verdad? Que fue lo que se ¿cómo se dice? Se concordó con ellos, ¿verdad? Entonces, la idea justamente era también dar una despedida con el agradecimiento correspondiente a estos jugadores que dieron tanto por el club, ¿verdad? Mateo Gamarra va a ser transferido. ¿Hay grandes posibilidades? Hay dos opciones que no fueron aceptadas todavía y dimos un retorno en lo que el club pretende y estamos esperando novedades, ¿verdad? A Mateo se le podría sumar también Fernando Cardoso. ¿Podrían ser dos transferencias para eso que están esperando ustedes para el colchón económico, Rodrigo?
Va a depender mucho de la oferta que sea finalmente la que recibamos por Fer. También, obviamente, que se llegue a la oferta que el club pretende por Mateo, porque son dos valores demasiado importantes para el futuro del club. Entonces, desprendernos de ello tiene que ser ofertas que justifiquen su venta y que también nosotros podamos suplirlos en sus posiciones. ¿Fue un fracaso el año futbolístico del Olimpia? Sí, definitivamente. Olimpia no puede terminar quinto, sexto en el torneo local. Más allá de la alegría que vivimos en esa gran primera etapa que hicimos en Copa Libertadores y en toda la algarabía y la emoción que vivimos al eliminarle al campeón, a Flamengo, y bueno, caímos en cuarto de final, si bien tiene muchísimo mérito por cómo llegamos, por contra quién llegamos, eliminarnos contra el campeón, pero para el olimpista eso no sirve. Al olimpista llegar a cuarto de final de Copa no es un aliciente, ¿verdad? No sé que cambie por un campeonato local y llegue a un cuarto de final, que sería una situación distinta, pero la realidad es que sí, obviamente no estuvimos a la altura de lo que la historia del club exige. Ya lo hicieron esta temporada, Rodrigo. Para el próximo año, ¿van a haber más ajustes todavía con el presupuesto? ¿Se va a reducir el presupuesto 2024 de Olimpia? Nosotros ya tenemos completamente mapeado lo que va a ser el presupuesto del club. Realmente estamos cerrando un segundo año de gestión positivo otra vez. El presidente Miki le da un énfasis superlativo al manejo financiero administrativo del club y realmente estamos en una posición muchísimo más cómoda y mejor que el año pasado. Nos salimos del rojo, nos salimos de un estado de casi crisis financiera, pero sí mejoramos notablemente nuestra posición y vamos a cerrar otra un año con superávit. Ese superávit nos permite bajar deudas, así que tenemos que también ser responsables y adecuarnos a eso, ¿verdad? Si bien esta finalización de muchos contratos significa una baja importante en el presupuesto mensual, no vamos a quedarnos en ese número. Yo creo que vamos a subir un poco, no vamos a alcanzar obviamente el presupuesto que teníamos este año, vamos a bajarlo, vamos a tratar de que esté un 20% más abajo de lo que fue este año, considerando que no entramos a Copa principalmente, ¿verdad? Pero bueno, igual de todas maneras hay otros rubros donde el club tenemos una proyección de mejorar bastante el año que viene, subimos bastante la negociación con sponsors, estamos sumando sponsors nuevos, estamos cerrando el año con casi 17,000 socios al día. Entonces hay muchas cosas que nos ayudan a mejorar los ingresos a pesar de haber tenido un año deportivamente malo. ¿Olveira tiene posibilidades de salir? Yo honestamente no tengo conocimiento de que haya alguna, no sé si su representante maneja algo, pero al club no nos llegó y Gastón me gustaría que se quede, ¿verdad? Porque es una clase. Rodrigo, hablaste que necesitan unos $2 millones, similar al año pasado, para poder levantar la sanción de FIFA. ¿De cuánto estamos hablando en cuanto a la deuda total que tiene Olimpia con FIFA en estos momentos en cuanto a dólares? O sea, no es con FIFA, es con los jugadores. Sí, todo lo que es lo que está sujeto a FIFA, digamos. Sí. Creo que estamos por los 5 o 6 más o menos. Estamos alrededor de ese número. Se bajó bastante. ¿Anteriormente era cuánto, Rodrigo? Y hace 2 años estábamos en 10 más o menos. Ahora decir que son $6 millones. 5 a 6, digo. 5 a 6. Está alrededor, sí, está entre 5 y 6 más o menos. Me agarraste mi auto, nomás no tengo ninguna ayuda a memoria, pero
entre 5 y 6 estamos más o menos. ¿Van a comprarlo, van a hacer uso de opciones de Espínola y de Zavala? Sí, vamos a hacerlo. ¿Ese dinero ya está? Ya está y no le va a costar nada al club. O sea, estamos armando ahí con un grupo de gente que nos va a ayudar en eso. O sea, va a haber un grupo de socios, de expresidentes, no sé quiénes, que van a colaborar. Sí, un grupo de gente que va a invertir y bueno, le va a ayudar al club y eventualmente recuperaría su dinero. ¿Empresario entonces? No, socios expectables. Pero ellos tendrían, cuando al decir de Coto invertir en una futura venta, no sé si a recuperar nada más o ganar algo en esa transacción. No, solo recuperar. Solo recuperar. Importante ese dato. Socios expectables que van a colaborar. Claro, no va a afectar en lo que el club pueda llegar a ganar eventualmente, no se lleva ni una tajada de eso. Es exclusivamente para ayudar al club. ¿Lo de Zavala sería algo cercano a los $500,000, Rodrigo? Está por ahí. ¿Por ahí? Sí, está por ahí. Y lo de Espínola un poco más, seguramente. Sí, están medio en el mismo monto, ¿verdad? Nosotros creemos que son, bueno, Juan demostró ser también un jugadorazo, un arquerazo, cumplió en un momento que todos los ojos cayeron sobre él, ¿verdad? Porque, bueno, Gastón era el titular y venía con un gran nivel y Juan respondió de una manera espectacular. Y yo creo que Facu Zavala es para mí el mejor lateral izquierdo paraguayo hoy. Creo que fue un gran acierto haberlo traído al principio del año. Coto, ¿están firmes con Chiqui? Claro que sí. Ya porque estamos acá la pretemporada, estamos planificando el año que viene con él. Porque, ¿sabes por qué te pregunto esto? Perdón que te interrumpa, porque acá nos llegó la información, Federico, que había como que voces disonantes, o sea, voces que... Pero siempre dejamos claro que los que deciden están a full con Arce. Creo que hay malestar de otro sector. No sé yo quiere componer ya con nombre y apellido de la comisión. En la directiva no me consta y te puedo decir que hay una unanimidad de respaldo con la gestión de él, ¿verdad? Está bien. Cardona está 1000% con él. Cardona 1000%. Claro que sí. Todos estamos amigos. De hecho, hay pretemporada, fecha, todo ya está establecido, ¿verdad? Todo, absolutamente. El programa de trabajo ya está. Todo realmente. Ya está todo y bueno, apuntando a que el torneo empieza alrededor del 20 de enero más o menos. ¿Hace la pretemporada por acá o en algún lugar del interior? ¿En el CIE? Por acá. Por acá. Sí. ¿Ya está el viaje de Derly y Saúl? Para ver el tema de la rodilla. Para ver sus lesiones en Brasil y bueno, la idea es tener un poco una opinión más... Sí. Más certera. Sí, más certera del estado de cómo están y la idea es que puedan recuperarse lo antes posible, ¿verdad? Sí, porque es un instituto que se dedica a eso, estábamos viendo. Genoa, fisioterapia esportiva. En San Paulo, una de las clínicas más importantes de San Paulo, es donde están justamente ahora Derlis y Saúl. Así mismo. Para cerrar, Coto, el plazo de transferencia de Mateo Gamarra, más o menos ¿cuándo definirían eso? Ante las dos ofertas que tienen. No sé, uno te voy a inventar, porque no sé hasta cuándo el libro de pase... Pero, creo que se abre recién en enero, ¿verdad? Si no me equivoco. Depende de dónde. No, si no se cierra, ellos se quedan, ¿verdad? Ellos son parte fundamental del equipo. Sí. Yo creo que hay tiempo hasta el 31 de enero. De qué mercado vayan, ¿verdad? Dependiendo hasta cuándo habrá el libro de pase en esos mercados, ¿verdad? Pero las dos ofertas rechazaron por Mateo. No. O por Mateo y Fernando Cardoso. Coto dijo que le hicieron la contrapropuesta y todavía no hay respuesta sobre eso. Si hay respuesta positiva, se hace de forma inmediata, ¿verdad?
de Fernando yo no te dije nada. No. Por lo de Mateo. De Mateo. De Mateo digo, las dos. Las dos ofertas son por Mateo. Correcto. Y que a ustedes no les satisfizo lo que ellos enviaron y que ustedes mandaron la contraoferta. Así mismo. Y todavía no hay respuesta sobre eso. No, porque fue ahora ¿Hay algún plazo? Como te digo, no hay plazo ahora porque no hay apuro, ¿verdad? Tenemos... Depende de la respuesta de los... Pero, o sea, se supone que no va a ser un silencio eterno, o sea, que le diga, bueno, entonces no, o sí, aceptamos lo que proponen ustedes ahí en Olimpia. Sí, o si no es un no y todo sigue como está, ¿verdad? ¿Y de dónde, de qué países son las ofertas? Los países, por lo menos, no los clubes, porque sé que no lo vas a decir. No te puedo. Demasiado rápido, eso sí te digo ya enseguida, ¿no? Sí, no, maíz. O puede ser un mismo país de dos equipos de esa misma liga, ¿verdad? Y también puede ser, no sé, puede ser. Pero bueno, estamos trabajando con eso, vamos a ver qué... Viste que en el caso puntual de Mateo pegó fuerte lo que hizo contra Fla-Flu, ¿verdad? Que él tuvo una copa fantástica. Yo creo que aparte se llamó a la selección. Mateo es un jugador que tiene... Pero por lo menos no es decir un continente. ¿Europa o es acá Sudamérica? O sea, América. Sudamérica. No te va a decir. Como decía aquel jugador Bruno, un país de Europa donde se habla brasileño. Ángel Ortiz, Portugal. Bueno, no faltan los nacionales. Qué vale que soy. Portugal, ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe tanto? No caigamos en eso. Goto, no, déjame la última. Sí, cómo no, por favor. Rodrigo. Sí. Para Asunciónico de Osprin, ¿sí o no? No es en otro programa, guarda eso para el 15. Ahí está. Rapidísimo. No suelta nada. Está como Lucio. Está Rodrigo. Abrazo. Gracias, Coto. Un abrazo. Un saludo, muchas gracias y a disposición. Rodrigo Coto Nogués, tesorero del Club Olimpia, confirma 2 ofertas por Mateo Gamarra. Olimpia ya envió la contrapropuesta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sería Brasil, ¿verdad? Pues Fluminense me acuerdo que cuando terminó el primer tiempo... Y se va Nino otro habíamos rescatado aquella vez. ¿Fue el otro periodo? Nino. Sí. Nino se va a ¿dónde? Nottingham de Inglaterra. Nottingham Forest. De hecho, juega el Mundial de Clubes y después se supone que tiene que al mercado de invierno. Valorazo, que entró la otra vez y recordar que el otro central es Felipe... Melo, que tiene también... No, es más, la última final... Y el otro que entró era... No, es que entraron dos. Fluminense tiene 4 zagueros. Sí. O sea, los 2 titulares y los 2... que es más, el Bra había jugado contra Olimpia el año pasado. O sea, y hubo un nivel importante, pero necesitan allí los que van a ir a defender al fútbol sudamericano en el Mundial de Clubes de Arabia. Bueno, y otro tema, ya vamos a ir a Juanma, Cerro Porteño. ¿Cuánto tiene que juntar Olimpia? 2 millones. 2 millones. 2 millones para las deudas. Y ya acá también adelanta que un grupo connotado de socios van a aportar para comprar el pase de Espínola y de Facundo Zavala, pero que solamente quieren retorno. No hay interés, no hay que van a cobrar más o van a monetizar, si se puede usar esa palabra. Claro. O sea, no habrá ganancia. Prestar, no habrá ganancia. Ahí está. Ahí hacemos corta y sencilla la cuestión. Y por los 2 jugadores van a juntar alrededor de $1 millón. De acuerdo a lo que dijo Coto Nogués. Porque hablaba de para mí que él te dijo un poquito más Espínola. Sí, un poquito más, pero un poquito más. Más o menos 500.000 cuando le preguntaste Zavala y un poquito más Espínola. Yo creo que 700 o 500. Hoy Olveira se queda, según lo que dijo Coto Nogués. Bueno, vamos con fútbol internacional. Preparamos Champions, hermano. Vamos, noticias destacadas. Hoy tenemos fútbol. Qué ¿A partir rápido de qué hora? la UEFA con otro árbitro VAR, Lo del polaco. PSG fue una vergüenza. Sí, qué pena. No, le regalaron el penal, será una vergüenza. Jugó muy bien Miguel Almirón, calificación 8 para arriba en la mayoría. En SofaScore 7.8. Figura o sea, es el puntaje más alto que tuvo Newcastle. Sí, señor.
Miguelito Almirón. Hacé lo tuyo, mi querido Obi. Vos tenés, Garcito, ¿cómo estamos contigo, hermano 26 querido? menciones. Métele pues 6 de seguido que tenés buen pulmón, como decía Domingo, que en paz descanse. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales. Y en diciembre, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Los panchos Ochi, especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutitos en agua hervida, solo 3 minutitos para que no pierda sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y apto para celíacos porque están libres de gluten. Productos Ochi, Ochi, lo mejor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, hacemos el repaso de lo que pasó ayer en Liga de Campeones Grupo E. Lazio ganó 2-0 al Celtic. Ya en la recta final vinieron los goles de Ciro Immobile para esta victoria del equipo de la ciudad de Roma. El Feyenoord cayó de local en Países Bajos ante el Atlético de Madrid. Victoria 3-1 del equipo de Simeone. Con esto Atlético de Madrid tiene 11, Lazio 10. Están clasificados ya a la siguiente ronda. Grupo F, PSG ante el Newcastle 1-1. Qué robo, qué lamentable penal que le cobraron al París ya en el final. La última jugada del partido, rebota en el muslo del jugador, después brazo, eso nunca es penal. Lamentable, 1-1 al final, gran partido de Almirón con incidencia directa, porque él pateó al arco y Donnarumma se dio el rebote para que llegue el gol de Newcastle a través de Alexander Isak. 1-1, Milan perdió de local 3-1 ante el Borussia Dortmund. Aquí el Dortmund tiene 10, el París tiene 7, igual el Newcastle ganando la última fecha puede clasificar a octavos de final. Grupo G, Manchester City le ganó al Leipzig en un partidazo 3-2, perdía 2-0 el equipo de Guardiola, 3-2 la victoria del equipo de Inglaterra. El Young Boys le ganó a la Estrella Roja de Serbia 2-0. Aquí el City manda con 15, el Leipzig tiene 9. Grupo H, el Shakhtar le ganó al Royal Amberes 1-0 y el Barcelona 2-1 al Porto. Barcelona 12, Porto 9. Y lo que tiene que ver justamente con los partidos para el día de hoy: 14:45 Galatasaray Manchester United y el Bayern recibiendo al Copenhague desde las 17 horas. Grupo B, 14:45 Sevilla ante el PSV de Países Bajos y el Arsenal 17 horas ante el Lens de Francia. Grupo C, 17 horas Real Madrid Napoli y Sporting Braga va a recibir al Unión Berlín de Alemania. Grupo D, 17 horas Benfica ante el Inter y 17 horas también para Real Sociedad en España ante el Salzburgo de Austria.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro, agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolere de Trébol, con la garantía de la cooperativa Archortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hablamos con Derlis González, entrevista exclusiva con ABC TV, con Rodolfo López, nuestro compañero. Derlis reconoció que se pudo apresurar para volver para aquel partido ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores. Siento que aún no siento igual que la otra pierna. Eso estaba visto cuando me tocó volver pronto, digamos, capaz un error mío de apresurarme también, pero bueno. Y con respecto a lo que tiene que ver con el futuro de Matías Villasanti, ofertas de Europa, decía su representante Renato Vitar, una donde estaban muchos paraguayos, sería Rusia, lo reconoció, y el otro de una liga TOT. ¿Qué decía con respecto al futuro de Villasanti su representante Renato Vitar? Venimos hablando con uno o dos equipos que tienen interés, todavía no hemos hablado con Gremio, la verdad, pero creemos que la semana que viene vamos a estar ahí y vamos a ver que para dónde. Es una oferta de renovación de contrato. Matías tiene un año más con opción de otro más. Vamos a ver si renovamos o ellos aceptan alguna de las ofertas que tenemos ahora. Ellos también quieren renovar con el jugador y también estamos hablando de eso. Entonces tenemos que ver cuál camino tomar, ¿verdad? Claro, esto con Matías, tengo que hablar con Gremio, en base a lo que hay. En esta época se empiezan los llamados, todo, y se van completando las cosas en 10 días, una cosa así. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Inmobiliaria Raíces S.A. nuevo lanzamiento en barrio Loma Verde, ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Garantiza servicios de primera calidad como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas. Adquirí tu lote en Loma Verde, cuotas desde solo 430.000. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982-598-302. Inmobiliaria Raíces S.A. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Está Juanma para tener información de Cerro Porteño. Juanma, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿qué hay por Cerro Porteño? Sí, Cerro que afrontaba el viernes el último partido de la temporada, ya con la confirmación que no jugará la final de la Supercopa. Eso quedó confirmado
En caso que Trinidense salga campeón el sábado de la Copa Paraguay, será el rival de Libertad en la final del año que viene. Si Libertad sale campeón de la Copa Paraguay, ya no habrá final de Supercopa. Por ende, Cerro Porteño el viernes será el último partido ante Guaraní, después ya descanso, vacaciones, el 2 de enero retorna a los trabajos. Una primera parte de los trabajos de pretemporada que será en Barrio Obrero, Bruno, y acaba de llegar el gerente deportivo del club, Fernando Jubero, quien estuvo algunos días por Argentina observando algunos partidos de la primera división y principalmente también recorriendo centros de entrenamientos, porque la segunda parte de esta pretemporada, ya del 2024, se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una noticia confirmada, que Cerro Porteño desarrollará la segunda parte de la pretemporada en la ciudad de Buenos Aires. Allí también disputará algunos partidos amistosos. Esto con relación ya a la temporada 2024. Cerro clasificado a fase de grupos, juega prácticamente por cumplir, porque tampoco nadie le podrá sacar el vicecampeonato. El HDR recibió también esa distinción en este torneo clausura, y el viernes se enfrenta a Guaraní con la ausencia obligada de Damián Bobadilla. Habrá que ver allí el retorno de Robert Pirillamota, y otro de los candidatos también a sustituir a Bobadilla es Rafael Carrascal. Esto con relación a Cerro Porteño. Juanma, ¿no escuchaste más nada de Jam? A mí me aseguran que se va, Fede. A mí también. Si bien el doctor Ariel Martínez, vicepresidente de fútbol, afirmó que él, sí, no mintió, tiene contrato, es jugador de Cerro, pero él se va para la temporada que viene. Es algo que prácticamente es un hecho, y que se espera solamente ya que el representante se acerque con una oferta concreta para negociar esa salida. Sí, no te preguntaba porque esta mañana nos decían que incluso 3 veces más de lo que gana actualmente en Cerro ofrecería el equipo mexicano, que lo quiere llevar. Entonces Cerro Porteño no va a poner ni una condición extra como para no dejarlo ir. Sí, porque entienden que es ya la voluntad del jugador, ya expresó inclusive a sus compañeros su deseo de dejar el club, e incluso también me dijeron que ya algunos de ellos les comentó Jan Fernández que su futuro está en el fútbol mexicano. Es decir, que aquí resta confirmar el equipo y la manera, principalmente el monto que seguramente va a tener que pagar el club que lo quiera llevar, o el propio jugador, para hacer uso de su cláusula de rescisión. ¿Y por qué iría a Cerro? ¿Sergio? A mí me dijeron que Gaspar Servio no. No. Un loco moroso. No. Y vos sabés que ¿En serio estoy hablando? ¿Un arquerazo Servio? Estás hablando en serbio, Ariel. ¿Un arquerazo Servio? No, pero un problema tiene. No, por favor. Pero ataja al tipo. Vos sabés que si vos le querés, vos sos palabra, yo la quiero. Pues capaz que tome nota la gente allá, ¿eh? Sí. Que vos querés lo mejor para... Juanma, salva el momento. No, Juanma ya dijo que no. Juanma, yo también manejo lo mismo, no, Sergio no. Se peleó una pareja y Juanma se va a quedar capaz, saca a filmar en vez de apaciguar, ¿verdad? Siempre hay alguien que filma, que hacen eso. Siempre hay alguien. No, ya sé, pero hay que salvar por los momentos. Acá no hay acusación de mal de barco y nada por el estilo, ¿verdad? No, por favor. Estamos firmes con Cerro Caballero, hermano. Sí, señor. Después ponemos en el Twitter. No. ¿Cómo? No escuché. Yo lo tengo acá a Juanma, está informando ahí. Sí, Juanma está sobrevolando. De acá, por eso. Sí. ¿Qué dijo Ariel? ¿Cómo no le escuchaste? No escuché, hermano. ¿Qué dijo? ¿Embargo? ¿Embargo? No. Acá para los futuros. O sea, yo inventé esa palabra que escuché. Mira que toda la audiencia escuchó. ¿Qué dijo? ¿Embargo dijo? Y yo supongo que por los que están buqueados. Capaz embargamos, digo. Ya. Está bien. Volvemos a traer la info. Juanma, con la disculpa a la audiencia. Por favor, Juanma, si podés reencauzar esto. Nosotros tenemos mucho oyente, mucha audiencia ahí cerca de Cerro Caballo. Mira, pues. La semana pasada, algo de chisme, pero que sirve. La semana pasada, la novia ya, la pareja de Jam, estaba ofreciendo cosas para vender. Ya está. A full. Gracias a la ciudadana. Juanma, insistiendo con lo de Jubero en Buenos Aires, solamente sitio de pretemporada, vio jugadores, técnico también podría ser de paso. ¿Qué sabes de eso?
Mira que uno de los partidos que fue a ver fue el de Newell's, porque lo publicó él mismo en sus redes sociales. Ese fue el último que vio. Sí, no sé, porque me dijeron que ayer vio Barracas Argentino también. Vamos. Ah, entonces se quedó más. Sí. Ayer hizo un gol histórico Ábalos. Histórico yo porque se convirtió junto al Balín Meneta, que jugaba en San Lorenzo de Argentinos, el goleador extranjero más importante de Argentinos Juniors. Pero quiero hilar un poco lo que dice Juanma. ¿Voy a decir por lo de Heinze? Y me dijeron que es un perfil que gusta mucho a la dirigencia, pero que al consultar es casi imposible. De hecho, que la voluntad de Heinze creo que no apunta ya en otro país. Nos pasa por aquí, Saba es uno de los candidatos para Newell's. Y Argentina tiene cada técnico que... Mira que, claro, los técnicos que vinieron... Claro, pero... Hay una cuestión... pero Dani. que haya preguntado significa que Bernay no. Hay una cuestión. Este ruso que se fue de Cerro le fue muy bien, Fue campeón en Boca, agarró un central que estaba en quiebra, lo clasificó para la Copa Libertadores, mantiene un invicto, no sé cuánto, jugando como local. Hay técnicos que se van a otro hábitat o su hábitat propio. Sube el día, actual campeón de la Sudamericana, campeón, que acá pasó sin pena ni gloria. Sí, por eso. O sea, no es que se eligió mal. Vos lo veas, ayer vi una foto que salió Aquino, ponía un colega, Juan Denny ponía, Aquino jugando al fútbol con la remera de Cerro. Sí. Está flaquito, Ariel. Sí. ¿Vos no ves lo que es? Tremendo se lo ve. Pero increíble. ¿Quién? ¿Cómo? Aquino, Claudio. Así una cosa. Vos le mirás al Pollo Recalde y... ¿Cómo cruzando la frontera se disciplinan tanto? ¿Y qué es? Acá es muy... No hay rigor en cuanto a la disciplina, en cuanto al control. Por todos lados. Por todos lados. El chupi asado. Yo creo que eso del chupi... Por el medio exigente. Ay, no. Porque allá el periodismo mismo. Allá chupan menos. Capaz le dan otra cosa, pero acá sí, acá más. Ataja cartera. Está el jugador, tiene 3, 4 tipos que le andan detrás, que le atajan por poco no le atajan su pantalón, su las distancias son más lejanas, tiene que ir a entrenar a un complejo que queda 2 horas en la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Ya vuelven acá, y la otra cara es tiene todo el día libre. Pero acá, a esta hora podemos tener libre, imagínate. Mañana te llegan a las 9 de la mañana a entrenar. Ahora comienza tu día, hermano. Pero a ver, es algo que se sabe en el sentido que ya que vamos a utilizar también las herramientas de las últimas notas. Lo último que declaró Balota. Y él dice, tenemos que tragarnos sapos. En otros países no se tragan sapos. En otros países es profesionalismo o nada. O sanción. Dani, acá eran figuras sí. Eran figuras y el departamento donde vivía Tabaré Viudés con otros jugadores, la música que había los domingos, dice que los vecinos eran, pero jugaban sábado por él, y domingo alta farra. Uno dice, bueno, ¿por qué no farrear después de jugar? Sí, todo bien, pero ahí se ve el resultado que estamos hablando. Claro. Del jugador estilizado, vos le ves aquí hoy con 10 kilos menos desde afuera y lo ve a Recalde. Vamos a jugar fútbol Paraguay y vamos a ganar buena guita y la vamos a pasar bien. Totalmente de acuerdo, vamos a regular un poco, totalmente de acuerdo. Sí. Esa es la imagen. Claro, y también no es el total, pero cuando acá decimos los extranjeros que vienen al país y quedan fascinados con el nivel de vida, está incluido en el paquete. Todo. Ahí está todo. Ahí está, claro, y aparte ahí está lo que siempre incluimos también, el elegir los partidos. Allá Aquino de que se fue, jugó 8 partidos, hizo 9 todas goles. De final, ¿verdad? Y eran todas finales. Claro. La barra apretando, 40.000 personas. Vi un gol de Velázquez en Newell's. Sí, metió. Gustavo Velázquez. ¿Cuántas? 30.000 personas había en la cancha. Y Newell's estaba eliminado. No se jugaba nada. No se jugaba nada. Fue contra la Defensa y Justicia. Contra Defensa. Sí. El último partido de Heinze, que incluso le dedica el gol a Heinze. Y es un ámbito totalmente diferente. Se cuida mucho más para estar en el gran espectáculo. Gracias al doctor Héctor Rojas. Felicidades para el jugador en actividad con más partidos en el fútbol paraguayo. Luis Cabral. ¿Te acordás del festejo de él cuando marcó a Olimpia en la primera fecha? Metió la pelota dentro de la camiseta, nació su primera hija. Es papá por primera vez, así que... bueno. ¿Qué golazo hizo Cabral aquella vez, sí? Sí. Mío Cabral, sí señor. Gracias, Juanma. Remate. Dale, Bruno, saludos para todos. Chao.
Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaro. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huira Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Cumplimos, Ever? 5 menciones. Bueno, quiero contar con respecto a lo que pasó ayer en el Brasileirão. El Vasco de Ramón Díaz ganaba 1-0, empató Corinthians, gol de Ángel Romero. Pasó a ganar otra vez el Vasco 2-1 jugando de local, empató de vuelta Corinthians, gol de Ángel Romero, doblete, y después Corinthians dio vuelta al marcador y terminó ganando 3-2. ¿Qué le pasa al Vasco? El Vasco está a un punto de puestos de descenso en Brasil y está a 2 de llegar a la Copa Sudamericana por lo menos. Se dan esas dos situaciones y hoy hay más de Brasileirão. Y mira que Fabio, que si era Vasco, como bien marcada en el 1-0 y en el 2-1, el que iba a estar en esa situación era Corinthians. El Corinthians iba a pelear el descenso. Matías Rojas ni al banco. Hoy tenemos, en Brasil tenemos Flamengo Atlético Mineiro. 19:30. 19:30, a la misma hora de nosotros. Sí, y tenemos también Palmeiras juega con el América Mineiro. 21 horas el partido. Y Botafogo juega de visitante ante el Coritiba. Flamengo estaba mirando, juega con Mineiro, juega con Cuiabá y la última fecha juega con San Paulo en el Morumbi. Imagínate un poco lo que tiene uno de los líderes del Brasileirão. Y uno de los partidos en la recta final de Palmeiras es Fluminense. Y no sé si Ever se acuerda, hubo un partido donde Palmeiras le da una gran mano a Fluminense que lo salva del descenso. Y hay una campaña Fluminense como diciéndole, de paso tenemos el Mundial de Clubes, hay que poner a la sub-17 contra Palmeiras. De paso porque el rival directo es Flamengo. Está bien. Hay buena noticia para el hincha. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-0
000. En Cambios Rendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clamsol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Vuelve a sentirte bien con Clamsol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kimfa. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py o llamándonos al 021-495-950. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Para la próxima temporada se dará el retorno de 2 arqueros. Gerardo Ortiz está para retornar a Sol de América después de su paso por el Once Caldas de Colombia. Y claro, lo que ya se mencionaba se confirma para la próxima temporada. Anthony Silva va a ser arquero de Nacional para la temporada 2024. Gerardo Ortiz en Sol y Anthony Silva en Nacional, retornos de arqueros paraguayos. Kevin es un jugador formado en el Olimpia. Bueno, ahora tuvo este paso por Guaireña, que donde ganó muchos minutos, demostró muy buenas cualidades y realmente se va a contar con él el año que viene. Obviamente que el deseo, yo creo, de cualquier futbolista de primera en Paraguay que esté arrancando es el de salir afuera, obviamente, por un bienestar económico, por una mejora profesional, por muchísimas razones, ¿verdad? Yo creo que no hay que tomar a mal, ¿verdad? La declaración de él y bueno, y ojalá que a través de Olimpia pueda lograr eso, ¿verdad? Rodrigo, ¿realmente va a existir la posibilidad de que Olimpia abra el libro de pases por un tiempo corto, un lapso breve, como lo hizo la otra vez? Nosotros estamos trabajando ya hace varios meses en eso, Bruno. Nuestra expectativa es de poder lograrlo, así como lo hicimos el año pasado. Obviamente en estas negociaciones lastimosamente no dependen solo de una parte, ¿verdad? Depende de que la otra parte también esté de acuerdo en las propuestas, en los arreglos posibles, en lo que el club pueda comprometerse a cumplir o en lo que cumpla en este momento de negociaciones, ¿verdad? Entonces no es algo que se puede asegurar al 100%, pero sí se puede asegurar que estamos trabajando al 100% para poder hacerlo y que tenemos muy buenas expectativas de lograrlo, eso sí, y bueno, estamos trabajando en eso y ojalá que podamos, ¿verdad? Son, si no me equivoco, acá 6, 7 negociaciones que tenemos que cerrarlas para poder lograrlo, ¿verdad? No, o sea, no es tan fácil el tema, Rodrigo. No es fácil. El año pasado tampoco era fácil y lo logramos.
Entonces, la expectativa es poder hacerlo. Rodrigo, ¿y el año pasado era más dinero, Rodrigo? Y era casi lo mismo, era casi lo mismo. Estamos casi en el mismo monto, estaríamos necesitando unos 2 millones más o menos de dólares para poder arreglar un poco todas las cosas que están pendientes y trabajando, ¿no? El libro de paseo. Pero, Rodrigo, si es prácticamente lo mismo o algo similar, a diferencia del año pasado donde ustedes tenían la certeza de que tenían fase de grupo de Libertadores, los famosos 3 millones, la recaudación, el estímulo deportivo que terminaron siendo $1.200.000 más por los 4 triunfos, ahora tienen un partido de Sudamericana para saber si es que entran a fase de grupos. ¿Eso podría ser un impedimento o no? O sea, ¿son cuerdas separadas la proyección deportiva? Van por rutas paralelas. ¿Y por qué? Porque esto igual